A veces, cuando la vida te destroza, necesitas construir algo que nadie más entiende. Reed Mallow conocía bien esa sensación. A los 52 años, había perdido su matrimonio, a su hija y cualquier motivo para quedarse. Así que desapareció en la naturaleza salvaje de Montana con una motosierra y un plan para empezar de nuevo. Construyó una cabaña a mano, tronco a tronco, pero luego añadió algo extraño, un segundo techo que se cernía sobre el primero, como si un refugio protegiera a otro. Su familia se rió cuando vio las fotos. Pensaron que había perdido la cabeza. Reed nunca dio explicaciones. Nunca mencionó los viejos dibujos ni la nieve que no caía bajo ese techo superior. ¿Qué estaba protegiendo realmente? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Reed Mallow vio por primera vez el terreno un martes de marzo. Aunque decir vio es generoso. El anuncio inmobiliario tenía 3 fotos borrosas con coordenadas GPS, 23 acres de bosque y rocas en el noroeste de Montana, a 75 kilómetros de la ciudad más cercana con oficina de correos. Sin acceso por carretera, sin servicios públicos, sin vecinos en un radio de 16 kilómetros. El precio era sospechosamente bajo, incluso para un terreno sin urbanizar tan remoto. Lo compró sin verlo, con lo que le quedaba en su cuenta de ahorros tras el acuerdo de divorcio. Eso fue hace 6 meses. 6 meses desde que el juez concedió la custodia principal a Jennifer, su exmujer, alegando la inestabilidad emocional de Reed y su incapacidad para proporcionar un entorno familiar estable. 6 meses desde que vio a Maya, de 15 años, negarse a mirarlo mientras salía de la sala del tribunal. 6 meses desde que salió del estudio de arquitectura de Boston, donde había pasado 23 años diseñando edificios que ya no le importaban. La cabaña que construyó se encontraba en un claro que había talado en un denso bosque de pinos. Medía 6,7 metros. Era pequeña, pero estaba meticulosamente planificada. Los troncos eran de madera de Douglas talada a mano, cada uno de ellos pelado y entallado con la precisión que solo se consigue tras décadas de experiencia en el manejo de los materiales. El relleno era una mezcla de arcilla, arena y cal que él mismo había preparado. Las ventanas las había rescatado de una obra en Kalispell, con el cristal viejo y ondulado, pero intacto. Reed había llegado a finales de abril con una camioneta 4x4 que había comprado en efectivo, cargada con herramientas, una tienda de campaña y comida enlatada suficiente para 2 meses. La carretera de acceso, tal y como era, terminaba a 5 kilómetros de la límite de su propiedad. Pasó la primera semana despejando un camino rudimentario a través del bosque, trabajando desde el amanecer hasta que le dolían las manos por agarrar el mango de la motosierra. Por la noche, se derrumbaba en la tienda, demasiado agotado para soñar. Ese tipo de agotamiento era exactamente lo que había estado buscando. Los cimientos le habían llevado 3 semanas. Cavó más allá de la línea de congelación, colocó los encofrados y mezcló el hormigón en una hormigonera portátil alimentada por un pequeño generador. Cada cálculo, cada medición, cada comprobación de nivel. Era la primera vez en años que sentía la mente despejada. La arquitectura siempre había sido su refugio, el lugar donde el caos se resolvía en líneas limpias y soluciones lógicas. Pero en algún momento de la última década, entre reuniones de comités, revisiones de clientes y compromisos presupuestarios, había perdido esa claridad. Aquí no había compromisos. Las leyes eran más simples. La gravedad, el clima, la integridad estructural. O el edificio se mantenía en pie o se derrumbaba. Había levantado las paredes tronco a tronco durante mayo y junio. El trabajo era brutal. Le dolía constantemente la espalda. En las manos le salieron callos sobre callos, luego ampollas que reventaban y se endurecían formando nueva piel. Perdió 9 kilos que no podía permitirse perder. Pero cada tarde, cuando daba un paso atrás y veía lo que había construido con sus propias manos, algo en su pecho que había estado apretado durante años se aflojaba ligeramente. El techo debería haber sido sencillo, un diseño sencillo a 2 aguas, con láminas de metal sobre revestimiento de madera contrachapada, debidamente ventilado. Dibujó los planos, calculó la carga y encargó los materiales. Entonces encontró el diario. Estaba enterrado a 45 centímetros de profundidad, envuelto en un paño impermeable que se había desintegrado casi por completo.
Estaba cavando un sótano en el lado norte de la cabaña cuando su pala golpeó algo que no era roca. El diario estaba encuadernado en cuero. Las páginas estaban quebradizas y manchadas de agua, pero aún legibles. La letra era cuidadosa, casi obsesiva en su precisión. La primera entrada estaba fechada el 15 de julio de 1887. Llegué al lugar marcado en el mapa de Crow Feather. La tierra parece extraña. No es peligrosa precisamente, pero sí desplazada, como si el aire fuera más fino aquí, menos sustancial. Mis instrumentos dan lecturas inconsistentes. La brújula gira. Debería abandonar este estudio e informar de que el terreno no es apto para el desarrollo. El nombre del topógrafo estaba escrito en la cubierta interior. Nathaniel Hollis, Servicio Geológico de los Estados Unidos. Reed leyó todo el diario esa noche a la luz de una linterna, pasando las frágiles páginas con los dedos sucios. Hollis se había quedado a pesar de sus recelos. Documentó fenómenos extraños, animales que no cruzaban ciertas líneas de la propiedad, zonas donde la nieve se derretía siguiendo patrones que desafiaban la meteorología, sonidos nocturnos sin origen aparente. Y documentó la estructura que los indígenas de la zona habían mantenido en este mismo lugar. Un refugio con dos techos, uno suspendido sobre el otro. El diario incluía bocetos. Hollis había sido un dibujante competente. Los dibujos mostraban el diseño del doble techo en detalle, un techo inferior que protegía la vivienda y un techo superior, más grande y ligeramente desplazado, que se elevaba aproximadamente 2,5 metros por encima de él. El techo superior estaba sostenido por postes que se alzaban libres de las paredes de la cabaña, creando un espacio abierto entre las dos capas. Las notas de Hollis junto a los bocetos eran crípticas. El anciano dice: el techo superior atrapa lo que cae desde arriba, no la lluvia ni la nieve, sino otra cosa que busca calor y vida. El techo inferior oculta la casa que hay debajo, un falso techo para ojos falsos. Reed había releído ese pasaje una docena de veces, tratando de determinar si Hollis había estado registrando conocimientos indígenas genuinos o si había caído en la paranoia. Las últimas entradas del diario sugerían lo segundo. Hollis escribió sobre oír susurros, sobre ver movimientos en su visión periférica, sobre la creciente convicción de que estaba siendo observado por algo que existía ligeramente fuera de fase con la realidad normal. La última entrada tenía fecha del 3 de octubre de 1887. Dejo este diario como registro y advertencia. Esta tierra no debe ser desarrollada, no debe ser habitada. Las fronteras entre aquí y otros lugares son demasiado delgadas. He hecho lo que he podido para marcar las zonas seguras. Cualquiera que encuentre esto, construya el doble techo o no construya nada. Reed debería haberlo descartado como los desvaríos de un hombre que había pasado demasiado tiempo solo en la naturaleza. Debería haber construido su sencillo techo a dos aguas y haber seguido con su vida de aislamiento productivo. En cambio, modificó sus planes. El techo superior le llevó todo el mes de julio y la mitad de agosto construirlo. Requería una ingeniería que no tenía sentido práctico. Postes de soporte hundidos 2,5 metros en el suelo, reforzados con hormigón, una estructura de marco diseñada para soportar el doble de la carga necesaria, un techo que se extendía 4,5 metros más allá de la huella de la cabaña en todas las direcciones, creando un dosel que daba sombra a casi medio acre. Su hermano Thomas había llamado a principios de agosto, el primer contacto que habían tenido desde que Reed se marchó de Boston. «Vi las fotos que enviaste, mamá», dijo Thomas, con la voz tensa por la preocupación que disimulaba como irritación. «¿Qué diablos estás construyendo ahí? Parece que pusiste el techo de un garaje sobre un cobertizo». «Es un experimento», había dicho Reed. «Un concepto arquitectónico que estoy probando. Parece una locura. Tú pareces un loco. Mamá está muy preocupada. Sarah quiere saber si deberíamos hacerte evaluar». Reed había terminado la llamada sin responder. Sarah era su hermana menor, psicóloga clínica, y la última persona a la que quería evaluando nada sobre su estado mental actual. Pero su preocupación no era del todo injustificada. Él sabía cómo se veía. El techo superior era extraño, incómodo, técnicamente innecesario, y no podía explicar por qué lo había construido, porque él mismo no lo entendía del todo. Solo que leer el diario de Hollis había desencadenado algo en él, una certeza que se parecía menos a una creencia y más a un recuerdo. Había terminado la cabaña en septiembre. El interior era escaso.
una estufa de leña que él mismo había instalado, un altillo para dormir, una pequeña cocina con un hornillo de propano y un lavabo para lavarse. Había construido muebles con madera sobrante, una mesa, dos sillas y una estantería. Tenía paneles solares en el techo inferior que proporcionaban suficiente electricidad para las luces y para cargar su ordenador portátil. Un pozo que había perforado le proporcionaba agua limpia. No era cómodo, pero era suficiente. La primera nevada había llegado a finales de septiembre, una ligera capa que se derritió al mediodía. Reed estaba cortando leña cuando se dio cuenta. La nieve había caído por todas partes excepto en un círculo perfecto debajo del techo superior. No se había derretido. Simplemente no estaba, como si ese trozo de tierra existiera bajo un clima diferente. Se quedó mirando el suelo limpio durante 20 minutos, con la X olvidada en sus manos, tratando de encontrar una explicación racional. Quizás los patrones del viento, el calor que subía de la cabaña, creando un microclima, las diferencias de temperatura en el suelo. Nada de eso tenía sentido. Esa noche, oyó ruidos fuera. No eran ruidos de animales, aunque el bosque estaba lleno de ellos. Estos eran diferentes, suaves, casi como susurros, como voces que hablaban justo por debajo del umbral de la comprensión. Se tumbó en su altillo, mirando al techo, escuchando los latidos de su corazón contra sus costillas. Por la mañana encontró huellas en la nieve. Conducían hasta el borde del círculo protegido y se detenían. No se desviaban, simplemente se detenían, como si lo que las hubiera hecho se hubiera encontrado con una pared invisible. Las huellas no coincidían con las de ningún animal que Reed conociera. Eran aproximadamente del tamaño de la pata de un perro grande, pero el patrón era incorrecto, el espaciado extraño. Las había fotografiado con su teléfono, aunque sabía que nunca le mostraría las fotos a nadie. ¿A quién se lo iba a contar? Su familia ya pensaba que estaba perdiendo el contacto con la realidad. Las pocas personas con las que se había encontrado en la ciudad más cercana, Ironwood, con una población de 347 habitantes, lo trataban con un cansancio cortés reservado a los ermitaños y los excéntricos. Y tal vez tenían razón. Tal vez se estaba perdiendo a sí mismo aquí, en medio del silencio y la nieve. Quizá el aislamiento estaba afectando a su percepción, haciéndole ver patrones que no existían, oír amenazas en el viento. Pero cada noche se oían los sonidos, y cada mañana aparecían las huellas en el límite del espacio protegido, sin ir más allá. Reed había dejado de intentar explicarlo. Simplemente lo había aceptado, como aceptaba el frío en la oscuridad, como una condición de este lugar, esta tierra que había reclamado, sin entender lo que estaba reclamando. Octubre pasó. Llegó noviembre con fuertes nevadas. Reed se había acostumbrado a una rutina. Levantarse al amanecer, mantener la cabaña y la estructura del techo, cortar leña, leer a la luz de una linterna, dormir. No hablaba con nadie. Su teléfono tenía muy poca cobertura y rara vez lo cargaba. Cuando su madre llamaba, dejaba que saltara el buzón de voz. Cuando Thomas le dejaba mensajes cada vez más preocupados, los borraba sin escucharlos hasta el final. Estaba solo. Esa era la cuestión. Para eso había venido aquí. El divorcio lo había destrozado de una forma que no había previsto. No era la pérdida de Jennifer. Su matrimonio llevaba años agonizando, un lento desvanecimiento de la pasión a la convivencia y al silencio resentido. Pero perder a Maya había roto algo fundamental. Ella había sido su hija, su constante, la única parte de su vida que se había sentido inequívocamente buena. Y él le había fallado. Se había refugiado en el trabajo durante su infancia, había dado prioridad a los proyectos sobre los recitales, había dejado que Jennifer se ocupara del trabajo emocional de la crianza mientras él se ocupaba de las facturas. Cuando Maya llegó a la adolescencia y empezó a alejarse, él no supo cómo salvar la brecha que había creado. Cada intento de conexión se sentía forzado, incómodo. Ella lo miraba con un desprecio cada vez mayor, como si pudiera ver exactamente lo inadecuado que era. El golpe final llegó durante la audiencia de custodia, cuando el terapeuta de Mia testificó que Reed se había ausentado emocionalmente de la unidad familiar y que Maya no expresaba ningún deseo de tener un contacto prolongado con su padre. Se sentó en la sala del tribunal, escuchando cómo se enumeraban sus fracasos en lenguaje clínico, y no tuvo ninguna defensa porque todo era cierto. Así que se marchó, empaquetó lo que cabía en su camioneta, condujo hacia el oeste
y siguió conduciendo hasta que se quedó sin carretera. Ahora vivía bajo un doble techo en la naturaleza salvaje de Montana, protegido de cosas que no podía nombrar por una arquitectura que no comprendía del todo, más solo que nunca. Pero al menos aquí sus fracasos eran solo suyos. Al menos aquí no quedaba nadie a quien decepcionar. Diciembre llegó con temperaturas que bajaron de cero. Reed tenía suficiente leña apilada para pasar el invierno. Sus provisiones de comida eran suficientes. Tenía libros, su diario y sus propios pensamientos como compañía. Se había convencido a sí mismo de que podía vivir así indefinidamente, como un arquitecto ermitaño, manteniendo su extraño refugio en las montañas, desvaneciéndose lentamente de la memoria de todos los que alguna vez lo habían conocido. Entonces, un jueves por la mañana, 2 semanas antes de Navidad, caminó 3 millas hasta donde había dejado su camioneta y encontró un sobre atado con una brida al volante. La dirección del remitente era un bufete de abogados de Boston. Dentro había una sola hoja de papel y una orden de modificación de la custodia. Jennifer iba a enviar a Mia a pasar el invierno con él. Llegaría en 3 días. Reed leyó la carta 3 veces, de pie en la nieve junto a su camioneta, con el aliento formando nubes en el aire gélido. El lenguaje era formal, jurídicamente preciso. Jennifer había solicitado una modificación temporal de la custodia basándose en preocupaciones sobre el comportamiento y recomendaciones terapéuticas. Maya había sido suspendida del colegio 2 veces en el último mes, una por pelearse y otra por lo que la carta denominaba delicadamente conducta disruptiva. Su terapeuta sugirió que un cambio de entorno podría proporcionarle perspectiva y un nuevo comienzo. En otras palabras, Jennifer ya no podía manejarla y le estaba echando el problema a Reed. La ironía habría sido divertida si sus manos no hubieran estado temblando. 3 días. Maya llegaría en 3 días y él no tenía ni idea de cómo prepararse para ello. La cabaña apenas tenía espacio para una persona y mucho menos para 2. No había privacidad ni separación entre el altillo para dormir y la sala de estar principal. No había baño, solo un retrete exterior que había construido a 50 metros en el bosque. No había ducha. Calentaba agua en la estufa y se lavaba en un lavabo. Había estado viviendo como un colono del siglo XIX y eso le había parecido bien. Pero para una chica de 15 años acostumbrada a las comodidades de los suburbios, iba a ser un desastre. Reed condujo hasta Ironwood en un estado de pánico creciente. La ciudad consistía en una sola calle principal, una gasolinera, una tienda general, una cafetería, una oficina de correos y un bar. Aparcó fuera de la tienda general y entró con una lista que había garabateado en el reverso de la carta de custodia. Ropa de abrigo para una adolescente, artículos de aseo, comida que no fueran frijoles enlatados y café instantáneo, un saco de dormir, una linterna mejor, libros, tal vez, aunque no tenía ni idea de lo que leían las chicas de 15 años. La mujer detrás del mostrador, Denise, según la etiqueta con su nombre, lo observaba con curiosidad indisimulada mientras él cargaba los artículos en un carrito de la compra. ¿Esperas visita?, preguntó. ¿Mi hija viene de visita? Las palabras le sonaron extrañas. ¿Mi hija? Como si tuviera derecho a reivindicar esa relación. ¡Qué bien! ¿Cuántos años tiene? 15. La expresión de Denise se transformó en algo parecido a la compasión. Las adolescentes son difíciles. Yo tengo 3. Te dejan sin nada en casa y te dicen que te odian, pero en el fondo solo tienen miedo de todo. Reed asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar. Pagó todo en efectivo, casi $300, un golpe significativo para sus menguadas reservas. Cargó los suministros en la caja de la camioneta y se sentó un momento con las manos en el volante, tratando de calmarse. La última vez que había visto a Maya había sido en la audiencia de custodia, 7 meses atrás. Iba vestida toda de negro, con el pelo teñido de un morado oscuro que sabía que Jennifer odiaba. Se había sentado junto a su madre con los brazos cruzados, el rostro convertido en una máscara de desprecio adolescente. Cuando el juez le preguntó si quería hablar, ella solo dijo, «No quiero verlo». De todos modos, nunca estuvo realmente presente. Esas palabras habían permanecido en el pecho de Reed como una piedra desde entonces. Ahora ella venía a esta remota cabaña para pasar el invierno con el padre que había rechazado. No por elección propia, eso estaba claro. Jennifer probablemente estaba imponiendo esto como último recurso
o tal vez como castigo para ambos. Reed condujo de vuelta a la propiedad cuando la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. Descargó los suministros y pasó los 2 días siguientes en un frenesí de preparativos. Construyó un segundo altillo para dormir en el lado opuesto de la cabaña, lo que le daba a Mir algo parecido a la privacidad. Limpió obsesivamente, fregando las tablas del suelo, lavando los pocos platos que tenía, organizando sus libros en pilas ordenadas. Instaló cortinas hechas con lonas para dividir las zonas de descanso. Cortó leña extra hasta que le ardieron los hombros. Ensayó conversaciones en su cabeza. Maya, sé que esto no es lo que querías. Maya, siento no haber estado ahí. Maya, espero que podamos empezar de nuevo. Todo sonaba hueco, inadecuado. Al tercer día, caminó los 5 kilómetros hasta su camioneta al amanecer y condujo hasta el pequeño aeropuerto regional a 2 horas de distancia. El vuelo de Maya estaba programado para llegar a las 2 de la tarde. Esperó en el estacionamiento, viendo aterrizar los aviones. Tenía un nudo en el estómago. Cuando ella finalmente salió de la terminal, tirando de una maleta maltrecha, casi no la reconoció. Se había cortado el pelo y se había afeitado un lado de la cabeza. Llevaba vaqueros rotos, botas militares y una chaqueta de franela oversize cubierta de parches de grupos musicales. Parecía mayor de 15 años y más enfadada de lo que él recordaba. Sus miradas se cruzaron al otro lado del aparcamiento. La expresión de Maya no cambió. Caminó hacia la camioneta con el movimiento mecánico de alguien que cumple con una obligación. «Hola», dijo Reed. «Hola». Su voz era monótona, sin emoción. «¿Qué tal el vuelo?» «Bien». Cogió su maleta y la cargó en la caja de la camioneta. Condujeron en silencio. Reed intentó varias veces entablar conversación, le preguntó por el colegio, por sus amigos, por la música, pero Maya solo respondía con monosílabos. Al final se rindió y se concentró en conducir. El paisaje cambió a medida que se adentraban en las montañas. Los suburbios dieron paso al bosque, las carreteras asfaltadas a caminos de grava. Maya miró por la ventana, con una expresión indescifrable. Cuando llegaron al final de la carretera de acceso y Reed aparcó la camioneta, ella lo miró con algo parecido a la alarma. «Tenemos que caminar desde aquí», dijo él. «Son unos 5 kilómetros». «Estás bromeando. El terreno es demasiado accidentado para los vehículos. Tengo un sendero despejado». Maya cerró los ojos y respiró hondo. «Claro que sí». Caminaron en silencio, Reed llevando su maleta y Ma siguiéndoles con su mochila. El sendero estaba bien cuidado. Él había pasado semanas trabajando en él, pero seguía siendo una caminata por un bosque denso. Maya tenía dificultades con sus botas militares, que claramente no estaban diseñadas para caminar por la naturaleza. No se quejaba, pero él podía ver su incomodidad. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, el sol se estaba poniendo. El techo superior proyectaba largas sombras sobre el claro. Maya se detuvo y se quedó mirando la estructura. «¿Qué diablos es eso?» «Es el techo», dijo Reed. «Hay 2». «Sí». «¿Por qué?» Reed se había preparado para esta pregunta, pero ahora que se la habían hecho, su respuesta preparada, experimento arquitectónico, pruebas estructurales, protección contra las inclemencias del tiempo, le parecía una mentira. Se conformó con decir, «Es complicado. Te lo explicaré dentro». Maya siguió mirando fijamente el doble techo durante un largo rato, y su expresión pasó de la confusión a algo más difícil de interpretar. Finalmente, lo siguió al interior de la cabaña. Al menos, el interior era cálido. Reed había mantenido la estufa encendida todo el día. Maya miró a su alrededor, al espacio escaso, los muebles toscos, las linternas, la ausencia total de cualquier cosa que se pareciera al confort moderno. Y él vio cómo su rostro se cerraba por completo. «No hay electricidad», dijo ella. No era una pregunta. «Los paneles solares proporcionan algo, suficiente para las luces y para cargar los teléfonos. ¿Hay Wi-Fi?» «No, agua corriente. Hay un pozo y caliento agua para lavar». Maya se quedó callada por un momento. Luego, «¿Dónde está el baño?» Reed señaló hacia la puerta. «¿El retrete exterior?» «A unos 50 metros en esa dirección». Ella lo miró como si le acabara de decir que iban a cenar tierra. «¿Un retrete exterior?» «Sé que no es lo ideal». «¿No es lo ideal?» Su voz se elevó por primera vez, rompiendo el efecto monótono. «Esto es una locura. Vives como una especie de pionero raro en medio de la nada con esa extraña cosa de doble techo.
Y mi madre me ha dejado aquí como si me enviara a una terapia en la naturaleza. Reed asimiló todo esto, tratando de encontrar palabras que no empeoraran la situación. Sé que es difícil, sé que no has elegido estar aquí, pero lo resolveremos. Te he preparado un lugar para dormir, y no quiero resolverlo. Quiero irme a casa. Maya, no. Ella levantó una mano. Solo muéstrame dónde voy a dormir. Reed señaló el nuevo altillo. Maya subió la escalera sin decir nada, cerró la cortina de lona y no volvió a salir en toda la noche. Reed se sentó junto a la estufa, escuchando los sonidos de su hija llorando en silencio arriba, y sintió el peso de todos los fracasos que los habían llevado a ambos a ese momento. Afuera, en la oscuridad más allá de la protección del techo superior, algo se movía entre los árboles. Los susurros habían regresado, como todas las noches. Pero por primera vez desde que construyó el refugio, Reed no pensaba en los extraños sonidos, ni en las huellas en la nieve, ni en las cosas que Nathaniel Hollis había escrito en su diario deteriorado. Pensaba en cómo sobrevivir al invierno con una hija que lo odiaba, en una cabaña en la que apenas cabían 2 personas, bajo un techo que los protegía de amenazas que ella aún no sabía que existían. La mañana amaneció fría y brillante. Reed se despertó y encontró a Maya ya despierta, sentada a la mesa con su cuaderno de dibujo abierto, dibujando con trazos rápidos y furiosos. Ella no le prestó atención cuando él bajó de su altillo. Preparó café, café de verdad, uno de los lujos que había comprado en la ciudad, y huevos revueltos en el hornillo de camping. Maya aceptó el plato que le ofreció sin decir nada y comió mecánicamente mientras seguía dibujando. Reed intentó no mirar lo que estaba dibujando, pero era imposible no fijarse. El doble techo, representado con agresivas líneas de lápiz que parecían atacar la página. Lo había captado a la perfección, esa extraña cualidad flotante, la forma en que no tenía mucho sentido a la vista. «Eres buena», dijo él, dibujando. El lápiz de Maya se detuvo durante medio segundo y luego continuó. «Mamá dice que es una pérdida de tiempo. Dice que debería centrarme en materias que importan. Tu madre se equivoca en eso». Esto le valió una mirada, rápida, sospechosa, buscando la trampa. Al no encontrarla, volvió a su boceto. «Dirías que eres arquitecto. Dibujas edificios». Drew Reed corrigió el tiempo pasado. «Y yo nunca fui tan bueno como tú». No era un halago. El boceto mostraba un talento genuino, una comprensión intuitiva de la perspectiva y la proporción que la mayoría de la gente nunca desarrolla. Maya había heredado eso de él. El razonamiento espacial, la capacidad de ver cómo encajan las cosas en 3 dimensiones, era uno de los pocos dones que realmente le había dado. Comieron en silencio durante un rato. Entonces Maya dijo sin levantar la vista, «¿Vas a explicarme lo del techo o vamos a fingir que es normal?» Reed dejó la taza de café sobre la mesa. Sabía que esta conversación iba a llegar, pero aún no estaba preparado para ella. ¿Cómo se explica algo que uno mismo no entiende del todo? Se basa en un diseño antiguo, comenzó. Los pueblos indígenas de esta zona solían construir estructuras con techos dobles. La capa superior proporciona protección contra... Se detuvo. ¿Contra qué? Contra las cosas que se mueven por la noche, entidades que existen ligeramente fuera de fase con la realidad. Contra el clima severo, terminó diciendo sin convicción. Maya lo miró con expresión inexpresiva. Es la mayor tontería que he oído en mi vida. Reed sintió que se le calentaba la cara. Es complicado. Todo lo que te rodea es complicado. Esa es tu excusa para todo. Cerró su cuaderno de bocetos con más fuerza de la necesaria. Está bien, no me des explicaciones. De todos modos, estoy atrapada aquí, así que ¿qué más da? Se levantó, cogió su chaqueta y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Reed. A explorar esta maravillosa experiencia en la naturaleza en la que me has atrapado. Se marchó antes de que él pudiera responder, cerrando la puerta de un portazo tras de sí. Reed observó a través de la ventana cómo Maya caminaba hasta el borde del claro y se quedaba mirando hacia el techo superior. Incluso desde dentro, podía ver cómo lo analizaba, tratando de descifrar su propósito. Caminó por el perímetro, examinando los postes de soporte, la forma en que el techo más grande se extendía mucho más allá de la huella de la cabaña. Debería ir tras ella, debería intentar explicárselo adecuadamente. Pero, ¿qué iba a decirle? ¿Que había encontrado un diario de 100 años de antigüedad escrito por un topógrafo que podría haber estado loco?
que había construido el techo basándose en desvaríos paranoicos y bocetos que podrían no significar nada, que todas las noches oía cosas moviéndose en la oscuridad y todas las mañanas encontraba huellas que se detenían en un límite invisible. Ella pensaría que había perdido la cabeza, y quizá tuviera razón. Maya pasó la mayor parte del día fuera, deambulando por la propiedad con su cuaderno de bocetos. Reed la observaba desde las ventanas, dándole espacio, pero siguiendo su ubicación. Se dijo a sí mismo que era por seguridad. Ella no sabía que era fácil perderse en aquel terreno, pero en realidad él solo quería saber dónde estaba. Esa hija enfadada que le habían devuelto como un problema que resolver. Cuando regresó al atardecer, tenía las mejillas enrojecidas por el frío y temblaba. Reed había calentado agua para que se lavara y le había preparado una toalla. Maya miró lo que había preparado, una palangana sobre una mesita, con el vapor elevándose a la luz de la lámpara, y algo en su rostro se suavizó ligeramente. Gracias, dijo en voz baja. Prepararon la cena juntos, aunque decir juntos era generoso. Reed cocinó mientras Maya se sentaba a la mesa a dibujar, pero ella estaba allí, en el mismo espacio, y eso parecía un avance. ¿En qué estás trabajando?, preguntó Reed. Maya levantó el cuaderno de bocetos. Había hecho una docena de estudios del doble techo desde diferentes ángulos, cada uno más detallado que el anterior. En los márgenes había escrito notas, espaciado de las vigas de soporte, intervalos de 8 pulgadas. El techo superior se extiende 15 pies más allá del perímetro del techo inferior. ¿Por qué? No hay puntos de unión visibles entre las capas. Reed miró fijamente las anotaciones. Tú lo mediste, lo pegaste. Soy buena estimando distancias. Ella lo miró. Probablemente lo heredé de ti. Lo espacial. Era la primera vez que reconocía su conexión, cualquier cosa que pudiera haber heredado de él. Reed sintió un nudo en la garganta. El gen de la construcción, dijo. Tu abuelo también lo tenía. Era carpintero. Podía mirar un espacio y saber exactamente qué encajaría y qué no. Nunca necesitaba medir 2 veces. Maya lo pensó. Nunca lo conocí. Murió cuando yo estaba en la universidad, pero él me enseñó todo sobre cómo encajan las cosas, cómo se comportan los materiales. Reed hizo una pausa. Yo debería habértelo enseñado. Debería haberte enseñado a construir cosas, a ver las estructuras como nosotros las vemos. Siempre estabas trabajando. Lo sé. Se quedaron en silencio un momento. Entonces Maya dijo, el diseño del techo es realmente brillante. Estúpido, pero brillante. Como si no tuviera sentido práctico, pero la ingeniería es sólida. La distribución del peso es perfecta. No debería funcionar, pero lo hace. Reed sintió un absurdo orgullo. Ella lo había entendido, al menos técnicamente. Eso es exactamente. Es una arquitectura irracional que, sin embargo, funciona. Pero ¿por qué construirla? ¿Para qué sirve realmente? Reed podía sentir cómo se alargaba el momento. La oportunidad de decirle la verdad o seguir mintiendo. Se decidió por algo intermedio. ¿Protección de qué? Aún no estoy del todo seguro. Maya lo estudió y él pudo ver cómo su inteligente mente barajaba las posibilidades. Has encontrado algo, ¿verdad? Cuando estabas construyendo algo que te hizo cambiar los planes. Era demasiado perspicaz. Siempre lo había sido. Sí. ¿Me lo vas a contar? Todavía no. No hasta que yo mismo lo entienda mejor. Maya parecía querer discutir, pero en lugar de eso se limitó a asentir. De acuerdo, pero cuando lo averigües, dímelo, sin más excusas complicadas. Trato hecho. Esa noche, después de que Maya subiera a su loft, Reed se quedó despierto escuchando. Los susurros llegaron como siempre, suaves e insistentes, pero esta vez le pareció oír algo más debajo de ellos. Pasos rodeando la cabaña, probando los límites. Se levantó en silencio y miró por la ventana. La luna brillaba lo suficiente como para ver. Más allá de la sombra del techo superior, la nieve era de un blanco inmaculado. Debajo del techo, en el círculo protegido, no caía nada. El suelo estaba despejado, y en el borde exacto de ese círculo, Reed vio huellas, docenas de ellas, todas deteniéndose en la misma línea invisible. Lo que fuera que hubiera ahí fuera se estaba volviendo más persistente, más interesado. Miró hacia el altillo de Ma, hacia la cortina de lona que le daba privacidad. Ella había venido aquí sin saber nada de esto. Pensaba que su padre era solo un ermitaño excéntrico,
que construía estructuras extrañas en el bosque. No tenía ni idea de que la estructura era lo único que se interponía entre ellos y algo que deseaba con todas sus fuerzas entrar. Reed volvió a su saco de dormir, pero no durmió. Se quedó tumbado escuchando la respiración de su hija en la oscuridad sobre él y las cosas que rondaban en la oscuridad fuera, y se preguntó cuánto tiempo podría mantenerla a salvo de verdades que él mismo apenas comprendía. Pasaron 3 días de cuidadosa negociación del espacio compartido. Maya seguía cautelosa, pero los bordes afilados de su ira se habían suavizado ligeramente. Dibujaba constantemente, llenando página tras página de su cuaderno de bocetos con estudios de la cabaña, el bosque y el misterioso techo doble. Reed cocinaba, mantenía la estufa y le daba espacio para adaptarse. A la cuarta mañana, le sugirió que recorrieran juntos los límites de la propiedad. Maya aceptó con un encogimiento de hombros y se puso el abrigo más cálido que él le había comprado en Ironwood. La propiedad era más o menos rectangular, 23 acres de bosque mixto y afloramientos rocosos. Reed la había recorrido palmo a palmo durante sus primeras semanas allí, trazando un mapa mental tal y como había aprendido a hacer con las obras de construcción, comprendiendo la disposición del terreno, por dónde fluiría el agua, dónde encajarían naturalmente las estructuras. También había encontrado los mojones que marcaban los límites. Eran piedras, cada una del tamaño de una pelota de baloncesto, parcialmente enterradas y fáciles de pasar por alto si no se buscaban. Pero una vez que veías una, las veías todas. Formaban un círculo perfecto alrededor de la propiedad, cada piedra equidistante de sus vecinas, 23 piedras en total. Reed llevó a Mia a la primera, en el extremo norte. Estaba junto a un pino alcanzado por un rayo y cubierto de líquenes y musgo. Apartó la vegetación, dejando al descubierto unos símbolos tallados en su superficie. Maya se arrodilló para mirar más de cerca. ¿Qué son esas marcas? No lo sé, pero son antiguas. Quizás tengan 100 años, quizás más. Maya sacó su teléfono. Lo había mantenido cargado con el sistema solar, aunque era inútil para comunicarse allí, y tomó fotos. Su ojo artístico captó inmediatamente lo que Reed había pasado por alto. Los símbolos no eran aleatorios, se repetían con variaciones como las letras de un alfabeto. Hay un patrón, dijo, tomando fotos desde múltiples ángulos. ¿Ves esta marca curva que aparece en todas las piedras, pero las marcas a su alrededor cambian? Es casi como si cada piedra fuera una palabra en una frase. Reed sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Se puede ver con solo mirar. Su composición, su ritmo visual. Probablemente lo ves en los edificios, en los patrones de las ventanas, en el espaciado de las columnas. Ella lo miró. Realmente nunca te diste cuenta. Vi las piedras, medí las distancias entre ellas, pero no vi el patrón. Caminaron por el perímetro, encontrando cada piedra. Maya las fotografió todas, tomando notas en su cuaderno de bocetos sobre las variaciones de los símbolos. Cuando completaron el circuito y regresaron a la cabaña, extendió sus fotos sobre la mesa, ordenándolas. Es hermoso, dijo en voz baja, trazando la progresión de los símbolos. Quienquiera que las tallara sabía lo que hacía. No se trata de magia protectora aleatoria ni nada por el estilo. Es un diseño intencionado. Reed miró a su hija, la miró de verdad, y vio algo que había olvidado. Lo brillante que era, lo natural que le resultaba entender el lenguaje visual. Había estado tan centrado en sus propios fracasos como padre, que había dejado de verla como una persona con sus propios dones. «Tienes buen ojo para esto», dijo. Maya no respondió, pero él vio cómo se le suavizaba ligeramente la mirada. Se sentaron juntos en silencio, estudiando las fotografías. Al cabo de un rato, Maya dijo, «¿Vas a seguir fingiendo que todo esto es normal o me vas a contar lo que realmente está pasando?» Reed respiró hondo. Había llegado el momento. Podía seguir evadiendo el tema o podía confiarle al menos parte de la verdad. «No vine aquí por casualidad», comenzó. «Es decir, sí lo hice. Compré el terreno sin verlo, pero una vez aquí, descubrí cosas. Pruebas de que este lugar es inusual». ¿Inusual? ¿Cómo? Comportamiento extraño de los animales, patrones climáticos que no tienen sentido y un diario. Se levantó, sacó el diario de Hollis de donde lo guardaba envuelto en lona y se lo entregó a Maya. Estaba enterrado en la propiedad. Es el diario de un topógrafo de 1887. Maya lo abrió con cuidado,
con sus manos de artista, tratando con delicadeza las frágiles páginas. Leyó en silencio durante varios minutos, con una expresión cada vez más concentrada. Cuando levantó la vista, su rostro estaba serio. Pensaba que aquí había algo peligroso, o que estaba perdiendo la cabeza por el aislamiento. Eso también es posible, pero tú le crees. Por eso construiste el doble techo. Reed asintió. El diario tenía bocetos, diseños indígenas. Al parecer, un techo para proteger contra... Se detuvo sin saber cómo terminar. ¿Contra qué? No lo sé. Esa es la verdad. Lo construí porque me pareció necesario, y no puedo explicar por qué. Maya cerró el diario y se lo devolvió. Sabes que esto suena completamente loco, ¿verdad? Lo sé. Y sabes que mi madre me envió aquí pensando que solo estabas deprimido y escondido en el bosque, no que estabas construyendo refugios sobrenaturales basados en diarios centenarios escritos por gente posiblemente loca. Yo también lo sé. Maya se quedó callada durante un largo rato. Pero lo de la nieve es real. Me di cuenta ayer. Lleva nevando intermitentemente desde hace días, pero el suelo bajo el techo superior permanece limpio. No derretido, solo limpio, como si nunca nevara allí. Reed sintió que algo se le encogían en el pecho. Había tenido mucho cuidado de no señalarlo, esperando que ella no se diera cuenta. ¿Lo has visto? Lo veo todo. Soy artista. Nos fijamos en los detalles. Ella lo miró y por primera vez desde que llegó, su expresión era más de curiosidad que de enfado. ¿Qué más has visto? Reed dudó. Luego, huellas en la nieve. Llegan hasta el borde de la zona protegida y se detienen. Todas las mañanas están ahí. Todas las mañanas se detienen en la misma frontera invisible. ¿Huellas de qué? No lo sé. No coinciden con ningún animal que yo reconozca. Maya asimiló esto, con el rostro pensativo. ¿Puedo verlas mañana por la mañana? Si vuelven a aparecer, sí. Prepararon la cena juntos y esta vez Maya habló mientras cocinaban. Le contó cosas del colegio, de las peleas que le habían valido la expulsión. Una con un chico que la había agarrado de forma inapropiada. Otra con un profesor que había tachado su obra de arte de rebelión sin sentido. Mamá dijo que estaba fuera de control, dijo Maya, removiendo la olla de estofado que Reed había empezado a preparar. Pero yo no estaba fuera de control. Simplemente estaba harta de que la gente me tratara como si no importara. Reed oyó el eco de sus propios sentimientos en las palabras de Maya. La ira que provenía de no ser vista, de no ser escuchada. Lo entiendo más de lo que probablemente crees. ¿Por eso te fuiste? ¿Porque estabas harta? En parte, sobre todo porque te había fallado y no sabía cómo arreglarlo. Maya se quedó callada. Entonces, ¿sabes qué fue lo peor? No que te fueras, que estuvieras allí, pero ausente al mismo tiempo, como si estuvieras persiguiendo tu propia vida. La precisión de esa descripción golpeó a Reed como un golpe físico. Tienes razón, lo estaba. Entonces, ¿por qué venir aquí? ¿Cómo es que esconderte en Montana soluciona el hecho de perseguirte a ti mismo? No lo soluciona, pero aquí, al menos, no estoy persiguiendo a nadie más. Cenaron mientras caía la noche. Maya le hizo preguntas sobre la construcción de la cabaña, y Reed le explicó sus decisiones. ¿Por qué la había orientado hacia el sur para aprovechar el calor solar pasivo? ¿Por qué había utilizado unas juntas concretas en la construcción con troncos? ¿Por qué había colocado la estufa donde la había colocado? Ella escuchaba con auténtico interés, y él se dio cuenta de que estaban teniendo la primera conversación real que habían tenido en años, quizá la primera de su vida. Sin Jennifer mediando, sin terapeutas tomando notas, sin jueces evaluando, solo un padre y una hija hablando de cómo encajan las cosas. Esa noche, Reed se despertó con un ruido. No eran los susurros habituales, sino algo nuevo, un rasguño persistente y rítmico. Se levantó en silencio y miró fuera. La luna estaba llena. A su luz podía ver claramente bajo la sombra del techo superior, y en la línea divisoria algo estaba probando la barrera, sin romperla, pero presionándola una y otra vez, como manos empujando contra un cristal invisible. Observó durante 10 minutos, con el corazón latiéndole con fuerza. Entonces oyó un movimiento detrás de él. Maya había bajado de su altillo y ahora estaba a su lado, junto a la ventana. Yo también lo oigo, susurró. Todas las noches. Es solo que no quería decirte que tenía miedo. Reed rodeó con el brazo los hombros de su hija, sintió que ella se apoyaba ligeramente en él,
y juntos observaron cómo la oscuridad ponía a prueba los límites de la protección que él había construido. Fuera lo que había ahí fuera, se estaba volviendo más persistente, y el invierno acababa de empezar. La visitante llegó un martes por la mañana, subiendo por el sendero como si la estuvieran esperando. Reed la vio primero, una anciana que se movía por el bosque con el paso seguro de alguien que conocía estos bosques íntimamente. Llevaba un vestido tradicional, capas de tela y cuero, y su largo cabello gris trenzado a la espalda. Llevaba una gran mochila colgada al hombro. Él salió al exterior cuando ella entró en el claro. Maya lo siguió, curiosa. La mujer se detuvo en el borde del círculo protegido y miró hacia el techo doble con una expresión que Reed no supo descifrar. Tristeza, tal vez, o reconocimiento. «Lo has construido bien», dijo, con una voz que se oía claramente a través de la nieve. «Eso está bien». El viejo topógrafo dejó buenas instrucciones. Reed sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Sabes quién es Hollis? Mi abuelo lo conoció antes de que el topógrafo se marchara. Aprendió de nuestra gente. No todo. Era blanco y hay conocimientos que no se pueden compartir, pero lo suficiente». Miró a Reed con sus ojos oscuros y penetrantes a pesar de su edad. «Soy Sarah Pluma de Cuervo. Esta tierra pertenecía a mis antepasados. He estado esperando a ver quién construiría finalmente la protección». Maya dio un paso adelante. «¿Sabes qué es esto? El techo». La atención de Sarah se desplazó hacia Maya y algo en su expresión cambió. Sorpresa, tal vez, o preocupación. «Sí, niña. Sé lo que es. ¿Puedo acercarme?» Reed asintió. Sarah cruzó la línea fronteriza sin dudarlo, y Reed sintió un extraño alivio al ver que podían hacerlo. Fuera lo que detenía la barrera, no era humano. Dejó su mochila en el suelo y sacó un trozo de piel enrollado, viejo y agrietado por el paso del tiempo. Cuando lo desenrolló en el suelo, Reed vio que era un mapa, dibujado a mano, detallado, que mostraba la zona alrededor de su propiedad. «Este es un lugar umbral», dijo Sarah, trazando el mapa con un dedo curtido. «Las fronteras entre este mundo y otros son delgadas aquí. Siempre lo han sido. Mi pueblo lo sabía. Mantuvimos las protecciones, mantuvimos el equilibrio». «¿Protecciones?», preguntó Reed. «¿Las piedras?». Las piedras marcaban el círculo, pero la protección necesitaba más. Un refugio con un falso techo para que lo que se cuela desde el otro lado no vea la vida que hay debajo. No huela el calor, la sangre, los latidos del corazón. Sarah miró hacia el doble techo. «En los viejos tiempos, mantuvimos 3 refugios de este tipo en esta región. Este era el último. Cuando mi pueblo se vio obligado a marcharse, el refugio cayó. La tierra se volvió peligrosa». Maya se arrodilló junto al mapa. «¿Peligrosa? ¿Cómo?». La expresión de Sarah se volvió grave. «En invierno, cuando la barrera es más delgada, las cosas se cuelan. Ni vivas, ni muertas. Algo entre medias. Hace mucho tiempo fueron personas, pero permanecieron demasiado tiempo en los fríos lugares entre mundos. Ahora solo son hambre y confusión, buscando un calor que ya no pueden sentir». Reed pensó en las huellas, la sensación de presión contra la barrera, los susurros. «He visto señales de ellos. Todas las noches pondrán a prueba la protección durante todo el invierno. Llevan mucho tiempo sin presa. Tu presencia aquí los atrae». Sarah volvió a mirar a Maya con esa extraña preocupación que volvía a aparecer, especialmente a ella. «¿Por qué a mí?», preguntó Maya. Sarah dudó y luego sacó un segundo objeto de su mochila, un trozo de piel más pequeño. Este mostraba símbolos detallados, los mismos símbolos tallados en las piedras fronterizas, pero con anotaciones en lo que parecían ser varios idiomas. «Algunas personas pueden ver más que otras», dijo Sarah con cautela. «Algunas nacen con ojos que ven los lugares delgados. Tus dibujos», señaló el cuaderno de bocetos de Maya, que yacía abierto en los escalones de la cabaña. «Ves los patrones, los espacios entre las cosas. Eso es raro». Maya miró fijamente sus bocetos, los estudios obsesivos del techo doble, la cuidadosa anotación de las piedras fronterizas. «Solo noté detalles. Tú notas lo que la mayoría de la gente no puede ver. Eso es diferente». Sarah tocó uno de los símbolos del mapa de piel. «Esta marca significa el que ve. Parece en 3 de las piedras fronterizas». El topógrafo lo anotó en su diario. Se preguntaba si significaba que la persona que las talló podía ver en la deriva. «¿Tú puedes?», preguntó Reed. «Un poco.
Mi abuela podía ver con claridad. La entristecía verlos allí, confundidos y hambrientos, sin poder ayudarles a encontrar el camino de vuelta. Sara miró a Maya con algo parecido a la lástima. El don puede ser una carga. Maya se había puesto pálida. ¿Estás diciendo que puedo ver fantasmas o algo así? No, fantasmas. Los vagabundos no están muertos. Están desplazados, perdidos entre aquí y otro lugar. Y sí, niña, probablemente puedas verlos si miras. La pregunta es si quieres hacerlo. Reed dio un paso adelante. Protector. Ella no necesita ver nada. El techo los mantiene fuera. Eso es suficiente. Sara asintió lentamente. Por ahora sí, pero debes saberlo. Hay otros interesados en este lugar. El diario del topógrafo no era el único registro. Hay gente que conoce los lugares umbral y quiere utilizarlos. ¿Utilizarlos cómo?, preguntó Reed. La deriva conecta con lugares sin tiempo, sin distancia. Si pudieras controlar el umbral, podrías transportar cosas, personas, información. Se lleva hablando de ello desde hace años. Promotores, intereses gubernamentales, corporaciones con más dinero que centavos. Todos quieren abrir los umbrales, utilizarlos como túneles. Reed pensó en los documentos de la empresa promotora que había encontrado escondidos en el diario de Hollis. Hearthstone Development, con sus misteriosos patrocinadores y sus persistentes intentos de comprar precisamente este terreno. Alguien intentó comprar esta propiedad antes que yo, dijo. Según los registros, hubo múltiples intentos, todos bloqueados de alguna manera. Mi gente ha estado utilizando todos los métodos legales que hemos podido encontrar para mantener este terreno protegido. Pero se nos están agotando las opciones. El dinero habla más alto que los derechos ancestrales. Sara enrolló sus mapas. Por eso me alegro de que hayas construido la protección. Pero tienes que entenderlo. Te has metido en medio de algo más grande que un invierno de vagabundos presionando contra tu techo. Maya miró entre ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Mantener la protección, vigilar a los extraños. Y Sara dudó, luego se dirigió directamente a Maya. Si empiezas a verlos claramente, a los vagabundos, no tengas miedo. No pueden hacerte daño, solo están perdidos. A veces, lo más amable que puedes hacer es reconocerlos sin dejarlos entrar. Se echó la mochila al hombro y se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Una cosa más, vuestra presencia aquí, la de los dos, refuerza la protección. El refugio funciona mejor cuando protege algo que vale la pena proteger. La familia, el amor, los vínculos vivos. Estas cosas crean barreras que incluso los errantes respetan. Sara se marchó por donde había venido, desapareciendo en el bosque con el mismo paso decidido. Reed y Maya se quedaron en el claro, asimilando lo que habían aprendido. El sol de la mañana había salido ya por completo, brillante y frío. ¿Le crees?, preguntó Maya finalmente sobre los errantes, el umbral. Sí, he visto demasiado como para no creerlo. Reed miró a su hija. ¿Sobre si tú puedes verlos? No lo sé. ¿Crees que puedes? Maya miró fijamente al bosque, a los espacios entre los árboles, donde la luz se filtraba formando extraños patrones. Creo que he estado viendo algo toda mi vida. Solo pensaba que era mi imaginación. Los artistas ven cosas que no están ahí, ¿verdad? Inventamos cosas. O tal vez ves cosas que están ahí, pero que otras personas no ven. Volvieron al interior. Maya preparó café mientras Reed avivaba el fuego. Se movían el uno alrededor del otro con creciente familiaridad. La incomodidad de los primeros días se desvaneciendo en algo más parecido a una asociación. Esa tarde, Maya dibujó los símbolos de las piedras fronterizas, tratando de descifrar su patrón. Reed trabajó en reforzar los postes de soporte del techo superior, asegurándose de que pudieran soportar el peso de la nieve pesada. Se estaban preparando para un asedio sin reconocerlo del todo, pero se preparaban juntos. Al caer la noche, Reed notó que Maya no dejaba de mirar hacia las ventanas, hacia los espacios donde no llegaba la luz de la lámpara. ¿Estás bien?, le preguntó. No dejo de pensar que veo movimiento en el borde de mi campo de visión. Aquí es normal. El bosque juega con la percepción. No. La voz de Maya era tranquila, pero segura. No es el bosque. Sara tenía razón. Puedo verlos. No con claridad. Todavía no. Pero están ahí, presionando. Reed se acercó a ella y juntos miraron hacia la oscuridad invernal, donde cosas que no estaban ni vivas ni muertas rodeaban el refugio que sus manos habían construido y que la presencia de su hija había fortalecido.
La protección se mantenía por ahora. 2 semanas después de la visita de Sarah, Reed finalmente le mostró a Ma el diario completo del topógrafo. Se sentaron juntos a la mesa. Las frágiles páginas se extendían entre ellos mientras la nieve caía fuera, excepto bajo su techo protector. Maya leía con la intensidad concentrada que ponía en todo. Sus dedos seguían la escritura cada vez más frenética de Hollis, deteniéndose en los bocetos, demorándose en los pasajes que describían a las entidades. Las veía claramente, dijo, leyendo en voz alta una entrada. Se reúnen al atardecer, formas que sugieren la silueta humana, pero carecen de sustancia. Cuando las miro directamente, parecen desvanecerse, pero en mi visión periférica permanecen, presionando, siempre presionando, buscando entrar en el calor y la luz. Recuerdan, pero ya no pueden poseer. Levantó la vista hacia Reed. Eso es exactamente lo que veo en los bordes de mi visión. Formas que desaparecen cuando las miro directamente. ¿Te asusta? Maya lo pensó. Debería, pero sobre todo me entristece. Sarah tenía razón. No son malvados. Están perdidos. Reed sacó otro documento que había estado ocultando. Los papeles que había encontrado escondidos en la contraportada del diario. Propuestas de desarrollo de Hearthstone Development que se remontaban a 15 años atrás. Intentos de comprar el terreno, todos misteriosamente bloqueados. Estudios que mencionaban propiedades geológicas únicas y potencial para aplicaciones de investigación avanzada. He estado pensando en lo que dijo Sarah sobre la gente que quiere usar el umbral. Extendió los documentos. Esta empresa lleva años intentando adquirir esta propiedad. ¿Por qué? Maya estudió los papeles con su ojo de artista para los detalles. Fíjate en el lenguaje que utilizan. Instalación de investigación de transporte, sitio de estudio dimensional, proyecto de utilización del umbral. Saben exactamente qué es este lugar. ¿Pero cómo? Hollis mantenía su diario en secreto. La gente de Sarah ha estado protegiendo este conocimiento. Quizás haya otros diarios, otros topógrafos que no se marcharon como Hollis. Maya señaló una cláusula en uno de los contratos. Y mira, no solo están ofreciendo comprar, están amenazando con la expropiación. Tienen el respaldo del gobierno. Reed sintió frío. No tenía nada que ver con la temperatura. Si pueden alegar que el terreno sirve al interés nacional, podrían echarnos. Tomar la propiedad, derribar su protección y hacer lo que quieran con el umbral. Maya cerró el diario con cuidado. Necesitamos saber más sobre ellos, sobre lo que realmente están planeando. El viejo ordenador portátil de Reed estaba en la estantería, casi sin usar. La conexión a Internet por satélite era, en el mejor de los casos, irregular, cara y exasperantemente lenta. Pero esa noche, lo encendieron y comenzaron a buscar. Hearthstone Development era una empresa ficticia. Eso quedó claro rápidamente. Múltiples capas de empresas subsidiarias, todas ellas vinculadas a una empresa de capital privado llamada Threshold Holdings. A Reed no se le escapó la ironía del nombre. Ni siquiera lo ocultan, dijo Mia, mientras se desplazaba por los resultados de la búsqueda. Threshold Holdings ha invertido en docenas de propiedades con actividad sobrenatural documentada, lugares encantados, sitios con fenómenos inexplicables, lugares donde la gente denuncia distorsiones de la realidad. Reed encontró un artículo de prensa de hacía 3 años. Un investigador del MIT había publicado un artículo en el que teorizaba sobre lugares delgados en el espacio-tiempo donde las reglas normales de la física podrían no aplicarse. El artículo fue rápidamente retirado, pero no sin antes generar un gran interés. El nombre del investigador era Marcus Webb. Había dejado el MIT y ahora trabajaba como director científico de Threshold Holdings. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Reed. No son solo especuladores inmobiliarios. Están tratando de convertir estos lugares en armas. Maya sacó una versión en caché del artículo retirado de Webb. Estaba repleto de ecuaciones y física teórica, pero el argumento central era claro. Si se pudieran identificar y controlar los lugares umbral, teóricamente se podrían utilizar para el transporte instantáneo, la comunicación a grandes distancias e incluso la manipulación del tiempo. Está hablando de convertir los lugares delgados en herramientas, dijo Maya, forzando la apertura de la deriva y utilizándola. Reed pensó en los vagabundos que cada noche presionaban contra su protección. ¿Qué pasa con las cosas que ya están en la deriva si la fuerzas a abrirse? Probablemente nada bueno. Maya cerró el portátil. Tenemos que decírselo a Sarah.
Tiene que saber que Hearthstone cuenta ahora con el respaldo del gobierno. Intentaron llamar al número que Sarah había dejado, pero el teléfono satelital no tenía señal. La tormenta se había intensificado, trayendo una fuerte nevada que convirtió el bosque en un laberinto blanco. Tendremos que esperar, dijo Reed. Los senderos eran intransitables con este tiempo. Esa noche, la presión contra la protección aumentó. Reed podía sentirla. Una tensión en el aire como la que se siente justo antes de que estalle una tormenta. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, y Maya, sentada junto a la ventana con su cuaderno de dibujo, comenzó a dibujar lo que veía en los espacios entre la oscuridad y la luz. Los dibujos eran inquietantes, figuras que eran casi humanas, pero que de alguna manera eran incorrectas, con proporciones sutilmente desviadas, rasgos borrosos como si se vieran a través de un cristal distorsionado. Los dibujó presionando contra una barrera invisible, con las manos aplastadas contra la nada, las bocas abiertas en gritos silenciosos. «Hay tantos», susurró. «No me había dado cuenta. Durante todo el invierno solo he visto los contornos, pero ahora...» Su mano se movía más rápido, capturando una forma tras otra. «Hay docenas de ellos, quizá más, todos atraídos aquí por nuestro calor, nuestra vida». Reed se colocó detrás de ella, mirando los dibujos. Cada figura era diferente, pero todas compartían esa cualidad de desplazamiento, de estar perdidas entre estados de existencia. «Hollis escribió sobre esto», dijo Reed, recordando un pasaje del final del diario. Dijo que en pleno invierno, cuando el umbral es más amplio, los vagabundos se agrupan tan densamente que casi se puede caminar entre ellos sin tocar el aire vivo. ¿Qué le pasó? El diario simplemente se detiene. No lo sé. Sarah dijo que se marchó. No sé si eso significa que se fue, que Reed no terminó la idea o que se convirtió en uno de ellos. Maya completó. Se quedó demasiado tiempo, se acercó demasiado al umbral y perdió el camino de vuelta. El pensamiento pesaba entre ellos. Qué delgada era la línea entre el observador y lo observado, entre documentar el umbral y formar parte de él. Un ruido en el exterior les hizo girarse a ambos. No eran los susurros o los arañazos habituales, sino algo mecánico. Un motor, varios motores luchando contra la nieve. Reed cogió su abrigo y su linterna. Maya lo siguió. Salieron al círculo protegido y a lo lejos, a través de los árboles, vieron luces, faros de vehículos que no deberían poder circular por estas carreteras con esta tormenta. «Están aquí», dijo Maya. «Hearthstone». El vehículo se detuvo a unos 800 metros, tan cerca como lo permitía el terreno. Reed observó a través de sus viejos prismáticos cómo unas figuras con pesados equipos de invierno comenzaban a descargar material. Una de ellas se mantenía apartada de las demás, sin ayudar, sino dirigiendo. Incluso a esa distancia, Reed reconoció la postura segura de alguien acostumbrado a que le obedecieran. El hombre sacó un teléfono satelital y hizo una llamada, con el aliento visible en el aire frío. Luego se volvió y miró directamente hacia la posición de Reed, como si pudiera ver a través de la distancia y la oscuridad, como si supiera exactamente dónde mirar. Reed bajó los prismáticos, con el corazón latiéndole con fuerza. «Tenemos que reforzar la protección. Si vienen mañana, tenemos que estar preparados». Trabajaron toda la noche. Reed revisó cada poste de soporte, cada punto de conexión en la estructura del techo doble. Maya recorrió la línea fronteriza con su linterna, examinando cada piedra tallada, buscando daños o desplazamientos. En el límite oriental encontró algo que la hizo llamar a Reed. Una de las piedras había sido alterada. No se había movido exactamente, pero el suelo a su alrededor había sido excavado y rellenado. Alguien había estado allí recientemente, examinando los cimientos de la protección. «Nos han estado espiando», dijo Maya, probando los límites, aprendiendo cómo funciona. Reed se arrodilló junto a la piedra, su mente barajando posibilidades defensivas. La protección era un conocimiento antiguo, pero también era arquitectura, y la arquitectura se podía reforzar, mejorar, adaptar. «Mañana tendremos visitantes», dijo, «e intentarán llevarse lo que hemos construido. Intentarán derribar la protección y abrir el umbral. ¿Podrán hacerlo?» Reed pensó en todo lo que sabía sobre estructuras, sobre fuerzas y contrafuerzas, sobre cómo las cosas fallan y cómo resisten. Cualquier cosa se puede romper si se comprende lo suficiente.
Pero cualquier cosa también se puede defender si se está dispuesto a luchar por ella. Maya miró a su padre a la luz de la linterna. ¿De verdad vamos a enfrentarnos a una empresa que cuenta con el respaldo del gobierno y quién sabe qué tipo de recursos? Sí, lo haremos. ¿Por qué? Podríamos simplemente irnos. Dejemos que se queden con este lugar. Reed miró hacia la cabaña, hacia el doble techo que proyectaba su sombra protectora sobre el pequeño espacio que habían hecho habitable juntos. Porque hay cosas que hay que proteger, no explotarlas, no convertirlas en armas, simplemente dejarlas en paz para que sigan haciendo lo que siempre han hecho, mantener a raya las cosas perdidas y dar a los vivos un lugar donde curarse. Miró a su hija. Y porque por primera vez en tu vida, tengo algo por lo que vale la pena luchar. Alguien por quien vale la pena luchar. La expresión de Maya se suavizó en la oscuridad. Luego asintió. De acuerdo, entonces lucharemos. Regresaron a la cabaña cuando comenzaba a amanecer. La tormenta había pasado, dejando el mundo blanco e inmaculado. Los vehículos en la distancia permanecían en silencio, esperando. Dentro, Reed comenzó a planificar su defensa. Era arquitecto. Entendía las estructuras, las debilidades, las fortalezas. Había pasado meses estudiando esta protección, entendiendo cómo funcionaba. Ahora utilizaría todos sus conocimientos para asegurarse de que aguantara. Maya preparó el desayuno mientras Reed esbozaba planes de refuerzo. Comieron en silencio, concentrados, ambos conscientes de que algo fundamental estaba a punto de cambiar. Cuando el sol salió por completo, vieron a las figuras de los vehículos comenzar su caminata hacia la cabaña. 6 personas con equipo técnico que llevaban material que Reed no pudo identificar. Y al frente, el hombre que había mirado directamente hacia su posición en la oscuridad. Se acercaban, y Reed y Maya estaban preparados. Los visitantes llegaron a media mañana y se detuvieron en el borde del círculo protegido. 6 personas con costosos equipos para clima frío, con sus maletas brillando bajo el sol invernal. El hombre que iba al frente era más joven de lo que Reed esperaba, tal vez de 40 años, con un aspecto cuidado que denotaba dinero y posición. Señor Mallow, dijo el hombre, soy Marcus Webb, de Threshold Holdings. ¿Podemos acercarnos? Reed salió, con Maya detrás de él. Están en propiedad privada. Técnicamente, estamos en el límite de la propiedad, pero nos gustaría hablar. ¿Podemos acercarnos? Es difícil negociar a través de 50 metros de nieve. Reed dudó y luego asintió. Webb y otros 2 dieron un paso adelante, dejando al resto atrás con el equipo. De cerca, Webb tenía la mirada intensa y ligeramente maníaca de alguien que había contemplado durante demasiado tiempo problemas sin solución. Tenía los ojos inyectados en sangre y las manos inquietas. Impresionante trabajo, dijo Webb mirando el doble techo. Ha seguido los diseños de Hollis casi al pie de la letra, aunque veo que ha hecho algunas mejoras. La estructura de soporte es más robusta que la original. ¿Qué quiere? Wright preguntó sin rodeos. Hacerte una oferta muy generosa. $5 millones por la propiedad, más ayuda para la reubicación, más un contrato de consultoría si te interesa el trabajo que estamos haciendo. No me interesa, Webb sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Aún no has oído los detalles del trabajo. Estamos a punto de lograr algo revolucionario. Manipulación controlada de umbrales, transporte instantáneo a través de grandes distancias. El tipo de avance que cambia la civilización. ¿Abriendo la deriva y dejando pasar las cosas perdidas? Preguntó Maya. Ese es tu avance. La atención de Webb se centró en ella y algo cambió en su expresión. Un destello de sorpresa, luego de fascinación. Puedes verlos, a los errantes. Tienes la visión. No le hables, dijo Reed bruscamente. Es raro, ya sabes, la capacidad de percibir directamente los fenómenos umbral. Mis investigaciones sugieren que menos del 1% de la población la tiene. Webb se acercó un paso a Mia. ¿Con qué claridad puedes verlos? ¿Son solo impresiones o formas reales? Mia levantó la barbilla, lo suficientemente claro como para saber que no quieren que se experimente con ellos. Webb soltó una risa áspera. No son entidades conscientes, son fluctuaciones cuánticas, matrices de probabilidad que colapsaron en formas pseudofísicas. No quieren nada porque no pueden querer. Te equivocas, dijo Maya en voz baja. Alguna vez fueron personas. Están perdidas. Eso es diferente a no ser nada. Algo brilló en el rostro de Webb. Un dolor rápidamente reprimido.
Suenas como mi hija. Ella solía decir cosas así. El tiempo pasado flotaba en el aire. Reed sintió un nudo en el estómago. ¿Qué le pasó?, preguntó, aunque una parte de él no quería saberlo. Webb se quedó en silencio durante un largo rato. Hace 7 años llevé a mi familia a un lugar umbral en Vermont para investigar. Sarah tenía 12 años, brillante, sensible, artística como tú, le dijo a Maya. Ella también podía ver a los vagabundos, quería ayudarlos. Una noche, salió sola al vagabundeo, tratando de guiar a uno de vuelta. Encontramos su cuerpo 3 días después. Había muerto congelada, pero su voz se quebró al recordar la expresión de su rostro. Parecía perdida, confundida, como si no pudiera encontrar el camino a casa. Reed comprendió entonces la obsesión, la necesidad de controlar el umbral, la negativa a ver a los drifters como algo más que datos. Webb no estaba tratando de explotar el fenómeno, estaba tratando de castigarlo. Lo siento, dijo Reed, y lo decía en serio, pero eso no justifica lo que estás planeando. Abrir el umbral no la traerá de vuelta. No, pero podría evitar que otras familias pierdan a sus hijos por algo que no entendemos. La intensidad de Webb aumentó. ¿No lo ves? Tu protección es solo un parche. Oculta el problema en lugar de resolverlo. Mi trabajo podría cerrar los umbrales de forma permanente, aislar a los vagabundos, hacer que lugares como este sean seguros. O podría destrozarlo todo y empeorar las cosas, dijo Maya. Webb sacó una tableta y les mostró simulaciones, modelos complejos de la dinámica de los umbrales, curvas de probabilidad, distribuciones de energía. Llevamos años estudiando esto. Sabemos lo que hacemos. Reed miró los modelos y vio una especie de arquitectura. Fuerzas y contrafuerzas, integridad estructural aplicada al propio espacio-tiempo. El enfoque de Webb era la fuerza bruta, abrumar el umbral con energía, forzar su cierre con puro poder. Nunca funcionaría. Reed lo sabía instintivamente, del mismo modo que sabía que el diseño de un edificio era defectuoso antes de hacer los cálculos. No se podía forzar a los umbrales más de lo que se podía forzar al agua a fluir cuesta arriba. Solo se podía guiar, canalizar, trabajar con las tendencias naturales. Antes de que Reed pudiera articular esto, ocurrió algo que lo cambió todo. Una enorme tormenta de nieve llegó a una velocidad imposible, pasando de un cielo despejado a condiciones de visibilidad nula en cuestión de minutos. La temperatura cayó en picado. El viento aullaba a través del bosque, impulsando la nieve con tanta intensidad que Reed no podía ver a más de 3 metros. Webb y su gente se apresuraron a buscar la protección de la cabaña, y Reed, a pesar de su buen juicio, los dejó entrar. Dejar que la gente se congelara hasta morir no resolvería nada. Apretujados en el pequeño espacio, 8 personas donde antes vivían cómodamente 2, la cabaña se sentía claustrofóbica. El equipo de Webb instaló calentadores de emergencia, profesionales hasta la médula, incluso en una crisis. La tormenta rugía afuera, pero bajo el doble techo, la protección se mantuvo. La temperatura se mantuvo soportable. La estructura se mantuvo firme. Maya se había retirado a su loft con su cuaderno de bocetos. Reed se fijó en que dibujaba frenéticamente, con el rostro pálido por la concentración. Luego bajó, sosteniendo una página que acababa de terminar. Era un dibujo de la cabaña, la propiedad, los mojones, pero con un añadido. Una fecha escrita con su cuidadosa letra en la parte inferior. 12 de febrero de 1993. ¿Qué es esto?, preguntó Reed. Un recuerdo, excepto que yo no nací hasta 2009. La voz de Maya temblaba. Pero recuerdo este lugar. Recuerdo haber estado aquí cuando era un bebé. No solo de visita, sino que nací aquí. Reed sintió que el mundo se tambaleaba. Eso es imposible. Naciste en Boston, en el Mass General. Yo estaba allí. ¿Estás segura? ¿Segura de verdad? Maya tenía los ojos muy abiertos. ¿O solo recuerdas que te lo dijeron? Porque he estado teniendo sueños desde que llegué aquí, fragmentos que parecen recuerdos, y dibujé esto antes incluso de pensarlo. Mi mano se movió sola. La mente de Reed retrocedió rápidamente. La audiencia de custodia, el testimonio de Jennifer, los informes del terapeuta. Pero antes de todo eso, ¿qué recordaba realmente sobre el nacimiento de Maya? Fragmentos, imágenes inconexas, una acampada que salió mal. Jennifer de parto demasiado pronto, un desconocido que ayudó,
Las autoridades que no encontraron ningún registro. Había reprimido esos recuerdos, convenciéndose a sí mismo de que eran confusiones inducidas por el estrés. Pero ahora Reed fue a buscar sus propios papeles, cuidadosamente organizados, los que había traído de Boston en una caja impermeable, sus documentos importantes, certificados de nacimiento, pasaporte, escritura de la propiedad. Encontró el certificado de nacimiento de Maya y lo miró con nuevos ojos. Aparecía el hospital, la fecha, el médico que la atendió, toda la información habitual. Pero entonces Reed se fijó en algo que nunca antes había cuestionado. La fecha de presentación era 2 semanas después de la fecha de nacimiento y había una pequeña anotación en la esquina. Registro corregido presentado originalmente por error. ¿Qué significa eso?, preguntó Maya leyendo por encima de su hombro. Webb, que escuchaba desde el otro lado de la habitación, se levantó de repente. ¿Puedo verlo? Reed casi se negó, pero algo en la expresión de Webb le hizo entregarle el documento. Webb lo examinó con ojo profesional. Es un certificado de nacimiento modificado. ¿Ve este código? Significa que el original fue sellado. Normalmente eso ocurre con las adopciones o cuando hay complicaciones legales en torno a las circunstancias del nacimiento. Yo no soy adoptada, dijo Maya. No, pero es posible que hayas nacido en otro lugar distinto al que declararon tus padres. Webb sacó su teléfono y empezó a escribir a pesar de la falta de señal. Esto está registrado localmente. Dame un minuto. Se dirigió a sus maletines de equipo, sacó un dispositivo de comunicación por satélite y comenzó a acceder a bases de datos con el tipo de autorización que confirmaba todas las sospechas que Reed tenía sobre las conexiones gubernamentales de Threshold Holdings. 5 minutos más tarde, Webb levantó la vista, con expresión de asombro. Según los registros médicos sellados a los que probablemente no debería tener acceso, Maya Jennifer Malone nació el 12 de febrero de 1993, aproximadamente a las 3:47 m, durante una emergencia médica leyó las coordenadas GPS y luego miró a Reed. Estas coordenadas, esta propiedad, tu hija nació aquí, en un sitio Threshold, en circunstancias clasificadas como inexplicables. La cabaña quedó en silencio, salvo por el viento que aullaba afuera. Maya se hundió en una silla. No lo entiendo. ¿Por qué mentirían sobre el lugar donde nací? La memoria de Reed se estaba desbloqueando, las piezas encajaban. Estábamos de acampada. Tu madre estaba embarazada de 5 meses, pero quería vivir una última aventura antes de que nacieras. Estábamos en Montana, muy lejos de aquí, pero él se detuvo. Se dio cuenta. Nos perdimos, completamente desorientados. Acabamos en un lugar que nos pareció extraño. Tu madre se puso de parto de repente. Encontramos una cabaña, un viejo refugio con un techo extraño. ¿Esta cabaña?, susurró Maya. No, esta es nueva. Yo la construí. Pero Reed miró el doble techo. Quizás la antigua protección estaba aquí. Quizás la encontramos y ahí es donde naciste. Webb estaba revisando más datos. El informe original de los servicios de emergencia es extraño. Describen el hallazgo de una pareja con un recién nacido, pero la pareja no podía explicar cómo habían llegado a ese lugar ni por qué el bebé ya había nacido cuando solo habían entrado en trabajo de parto 1 hora antes. Posiblemente un desplazamiento temporal. Los efectos del umbral pueden alterar la cronología. ¿Pero por qué sellar los registros?, preguntó Maya. Porque alguien se dio cuenta de la anomalía. Alguien del gobierno. Probablemente las mismas personas que han estado rastreando los sitios umbral durante décadas. Webb miró a Reed. No compraste esta tierra al azar. Tu subconsciente la recordaba. Te sentías atraído por ella. Y Maya, dijo Reed, comprendiendo todo de repente. Cuando ella llegó, la protección se fortaleció. Sarah dijo, nuestra presencia la hizo más fuerte, pero no es solo la presencia. Maya nació aquí, en este umbral. Está conectada a él de una manera que ninguno de nosotros entendía. Maya miró fijamente sus manos y el dibujo que había estado haciendo compulsivamente desde que llegó. Todos eran sobre este lugar, sobre el umbral, sobre las cosas perdidas entre mundos. No solo veo a los vagabundos, dijo lentamente. ¿Se sienten atraídos por mí porque soy qué? ¿Parte del umbral? No, dijo Webb con firmeza. Tu ancla a él. Nacida en un lugar delgado, te convertiste en una especie de marcador de límites humano. Los vagabundos te reconocen como parte de la protección, no como presa.
Hizo una pausa. Por eso murió mi hija. Intentó ayudar, pero no tenía conexión con el umbral. Tú eres parte de él. Podrías adentrarte en la deriva y encontrar el camino de vuelta. Ni se te ocurra, dijo Reed inmediatamente. No me importa a qué esté conectada. No se acercará a la deriva. Pero yo podría ayudarlos, dijo Maya, mirando a su padre con una comprensión incipiente. Podría guiarlos. Por eso los veo tan claramente. Por eso responden a mí. Se supone que debo ayudarlos a encontrar el camino de vuelta. Webb negó violentamente con la cabeza. Eso es lo que pensaba Sarah. Eso es lo que la mató. La ventisca seguía arreciando, y protegidos por el doble techo, 3 personas se enfrentaban a una verdad que lo cambiaba todo. Maya no era solo la hija de Reed, que resultaba ser ella. Estaba conectada a este lugar a un nivel fundamental, ligada al umbral de una manera que la hacía más poderosa y más vulnerable de lo que ninguno de ellos había comprendido. La pregunta era qué hacer con ese conocimiento y si los vagabundos que se acercaban cada vez más a la protección entendían lo que ella era. La tormenta duró 3 días. Webb y su equipo quedaron atrapados en la cabaña con Reed y Maya. El espacio que había resultado acogedor para 2 se volvió estrecho y tenso con 8. Pero algo inesperado sucedió durante esos 3 días. Se formó una alianza. Webb, confrontado con la verdad sobre la conexión de Maya con el umbral, sufrió una transformación visible. La energía maníaca que lo había impulsado se desvaneció, sustituida por algo más reflexivo, más humano. La segunda noche, mientras los demás dormían, él y Reed hablaron a la luz moribunda de la estufa. «He pasado 7 años tratando de destruir lo que mató a mi hija», dijo Webb en voz baja, «construyendo armas contra la deriva, pero he estado librando la batalla equivocada, ¿no?» Reed consideró sus palabras cuidadosamente. «Creo que has estado luchando contra el dolor. Eso es diferente a luchar contra el problema real. El problema es que los umbrales existen y no los entendemos. El problema es que intentamos convertirlos en algo que no son. Tú quieres cerrarlos. Hearthstone quiere convertirlos en armas. Ninguno de los dos enfoques respeta lo que realmente son. Límites que sirven a un propósito que probablemente no podamos comprender del todo». Webb miró fijamente la estufa. Sarah solía decir eso. Decía que los vagabundos no eran el enemigo, solo el síntoma de algo roto que necesitaba curación, no lucha. Tu hija parece que era sabia. Tenía 12 años. La voz de Webb se quebró. No debería haber tenido que ser sabia. Debería haber estado pensando en el instituto, en sus amigos y en cosas normales de niños. En cambio, se preocupaba por las almas perdidas entre mundos. Reed pensó en Maya, dibujando compulsivamente en su loft, viendo cosas que ningún adolescente debería ver. Lo entiendo más de lo que probablemente crees. Cuando la tormenta finalmente amainó en la 4ª mañana, el mundo exterior se había transformado. La nieve se había acumulado en montones que ocultaban el paisaje familiar, pero bajo el doble techo, el suelo permanecía despejado, un círculo perfecto de protección en un mar de blanco. El equipo de Webb comenzó a prepararse para partir, pero el propio Webb se quedó rezagado. Sacó su tableta y le mostró a Reed algo en lo que había estado trabajando durante la tormenta. «Estos son los planos del dispositivo de manipulación del umbral de Hearthstone», dijo. «Yo diseñé la mayor parte. Está pensado para generar un pulso electromagnético masivo que, en teoría, forzaría el colapso del umbral. En teoría, he estado ejecutando nuevos modelos con lo que hemos aprendido sobre Maya, sobre cómo funciona realmente el umbral». Deslizó el dedo por las pantallas de ecuaciones. No cerraría el umbral, lo destrozaría, convertiría un lugar delgado controlado en una docena de grietas incontroladas. Los vagabundos se filtrarían por todas partes. Reed sintió frío. «¿Qué tan seguro estás?» 90%, quizás más. Webb parecía atormentado. Si Hearthstone despliega este dispositivo, no protegerá a nadie. Destruirá el equilibrio natural que ha mantenido a raya a los vagabundos durante siglos. ¿Puedes detenerlos? Soy el director científico. Tengo influencia, pero Threshold Holdings ha invertido cientos de millones en este proyecto. La junta directiva quiere resultados. Dudó. «Hay algo más. ¿Saben lo de Maya?» Reed levantó la cabeza de golpe. «¿Cómo?» «No les he dado detalles, pero supervisan mi investigación. Saben que he encontrado pruebas de alguien con una fuerte sensibilidad al umbral en este lugar. Vendrán a buscarla.
Quizá no esta semana, pero pronto. Entonces tenemos que estar preparados, dijo Maya desde su altillo. Había estado despierta, escuchando, no solo para defender la cabaña, sino para demostrar que hay una forma mejor. Bajó con su cuaderno de dibujo. Durante la tormenta, había estado dibujando algo más que estudios ociosos. Había estado elaborando planos. ¿Y si reforzamos la protección en lugar de solo mantenerla? Extendió los dibujos que mostraban las piedras fronterizas, el doble techo y las nuevas adiciones, lo que parecían modificaciones arquitectónicas combinadas con los patrones simbólicos de las piedras. Papá, tú entiendes de ingeniería estructural. Doctor Webb, usted entiende la física del umbral. Yo puedo ver cómo responde la deriva a las barreras. Juntos, podríamos construir algo mejor que solo escondernos. Webb estudió sus dibujos con creciente interés. Estás proponiendo ampliar la protección, hacerla más fuerte, más permanente, y usarla para ayudar a los errantes, añadió Maya. No para atraparlos, ni para explotarlos, para ayudarles a encontrar el camino de vuelta a donde quiera que hayan venido. Eso es, Webb se detuvo, recalculando. En realidad es posible si el umbral funciona como un límite en lugar de una barrera con las frecuencias armónicas adecuadas. Él y Maya comenzaron a hablar rápidamente, intercambiando ideas que eran mitad arquitectura, mitad física, toda innovación. Reed escuchaba, observando cómo su hija se defendía ante un científico doctorado, con su visión artística traduciendo conceptos complejos a un lenguaje visual con el que Webb podía trabajar. Sarah Crowfeather llegó al quinto día, saliendo del bosque con otros dos ancianos indígenas. Echó un vistazo a Webb y su equipo, y su expresión se endureció. «Los has traído aquí», le dijo a Reed, «a las personas que quieren romper el umbral». «No exactamente», comenzó Reed, pero Webb dio un paso al frente. «Vine a amenazarlos», dijo Webb sin rodeos, «para obligarlos a abandonar la Tierra para que pudiéramos desplegar nuestro dispositivo. Pero me equivoqué en todo». Sarah lo estudió con ojos que parecían ver a través de la pretensión. «El padre afligido, te recuerdo. Tu hija murió en el sitio de Vermont». Webb se estremeció. «Sí, ella estaba tratando de sanar lo que tu presencia había perturbado. Tenía el don, como esta». Sarah señaló a Maya, pero sin formación, sin comprensión. Su compasión era mayor que su sabiduría. «Lo sé, y he pasado 7 años intentando hacer que la deriva pagara por ello, pero he aprendido». La voz de Webb se fortaleció. «He aprendido que la venganza contra un fenómeno natural no tiene sentido. La deriva no es malvada, simplemente está ahí. Y estos dos», señaló a Reed y Maya, «me han mostrado que puede haber otra manera». Sarah escuchó mientras le explicaban la conexión de Maya con el umbral, su nacimiento en este lugar, la fuerza y la protección que creaba su presencia. Luego escuchó su plan para ampliar y mejorar la protección, con el fin de crear no solo un refugio, sino también un punto de referencia para los errantes. Cuando terminaron, permaneció en silencio durante un largo rato. Los otros ancianos susurraban entre ellos en su idioma. Finalmente Sarah habló. «Esa era la antigua costumbre. Antes de que mi pueblo fuera expulsado de esta tierra, no solo nos escondíamos de los errantes, servíamos de guías. Los guardianes del umbral ayudaban a los perdidos a encontrar el camino de vuelta a los lugares entre lugares, de vuelta a la paz». «¿Podemos volver a hacerlo?», preguntó Maya. «Contigo como guardiana, tal vez. Naciste en este umbral, ves con claridad y tienes protección». Miró a Reed y a Webb, tanto arquitectónicos como científicos. «Podría funcionar. Pero hay un problema», dijo uno de los otros ancianos, hablando inglés con un fuerte acento. «Hearthstone no se detendrá con un solo intento fallido. Ya han inspeccionado esta tierra. Conocen su valor. Volverán con fuerza». Webb asintió con severidad. «La Junta quiere resultados para la primavera. Si no puedo mostrar progresos, me sustituirán y enviarán a alguien que desplegará el dispositivo sin importar las consecuencias». «Entonces tenemos hasta la primavera para demostrar que hay una forma mejor», dijo Reed. «¿Podemos hacerlo?». Sarah miró la cabaña, el techo doble, las piedras fronterizas. «La protección debe ser perfecta. El umbral debe estabilizarse y Maya debe entrenarse para guiar sin verse arrastrada ella misma por la deriva». «Yo puedo enseñarle la ciencia», se ofreció Webb. «Y yo puedo enseñarle la arquitectura», añadió Reed. «Y yo le enseñaré las viejas costumbres», dijo Sarah. «Pero comprendan que lo que proponen es peligroso.
Si la protección falla mientras ella trabaja con los drifters, podría perderse. Y si Hearthstone llega mientras el umbral está abierto y activo, podrían destruirlo todo. Maya miró a cada uno de ellos por turno. A su padre, al científico que había perdido a su hija, al anciano que representaba a generaciones de guardianes del umbral. Entiendo los riesgos, pero he estado viendo a los drifters desde que era niña. Los he estado dibujando, soñando con ellos, sintiéndolos en los límites de mi percepción toda mi vida. Si nací para esto, entonces esconderme no tiene sentido. Reed quería protestar, encerrar a su hija a salvo en la cabaña y dejar que el resto del mundo se las arreglara por sí mismo. Pero la miró allí de pie, segura, decidida, más ella misma de lo que jamás la había visto. Y se dio cuenta de que protegerla no significaba alejarla de su vocación, significaba darle las herramientas para cumplirla de forma segura. De acuerdo, dijo, lo haremos juntos. Todos nosotros. La alianza quedó sellada. Webb accedió a retrasar el despliegue de Hearthstone mientras ayudaba a reforzar la protección. Sarah y los ancianos acordaron proporcionar conocimientos tradicionales y apoyo. Reed se encargaría de las mejoras estructurales y Maya se formaría para convertirse en lo que su nacimiento aparentemente la había preparado para ser. Una guardiana del umbral. Tenían 3 meses hasta la primavera, cuando Hearthstone esperaría resultados. 3 meses para lograr lo que no se había hecho en más de un siglo. 3 meses para construir algo que pudiera proteger este lugar no solo durante un invierno, sino de forma permanente. El trabajo comenzó de inmediato. Webb trajo equipo de investigación legítimo, sensores para mapear los patrones de energía de los umbrales e instrumentos para medir sus fluctuaciones. Reed comenzó a redactar planos arquitectónicos para estructuras de soporte mejoradas que fortalecerían el techo doble y ampliarían la protección. Sarah comenzó a enseñarle a Maya las viejas canciones, las viejas formas de llamar a los perdidos sin perderse uno mismo. La cabaña se convirtió en un extraño taller donde la ciencia de vanguardia se combinaba con la sabiduría antigua y la innovación arquitectónica. Las ecuaciones de Webb llenaban cuadernos junto a los dibujos de Maya y los símbolos tradicionales de Sarah. Trabajaron durante enero y febrero. Los vagabundos seguían presionando contra la protección, pero su comportamiento estaba cambiando. Maya, practicando las técnicas que Sarah le había enseñado, comenzó a percibir patrones en sus movimientos tensos, en lo que parecía un deambular aleatorio. No están tratando de entrar, informó una noche. Están tratando de pedir ayuda. Simplemente no recuerdan cómo pedirla. El día de San Valentín lograron su primer éxito. Maya, de pie en el límite con Sarah guiándola, consiguió establecer contacto con uno de los vagabundos. No era un contacto físico, sino otra cosa. Un reconocimiento, una aceptación, un momento de conexión que permitió a lo perdido recordar por un instante lo que había estado buscando. El vagabundo se alejó del límite, su forma se volvió menos agitada, más pacífica. Funcionó, susurró Maya. Las lágrimas le corrían por la cara. Lo sentí. ¿Recuerdas? Solo por un momento, supo a dónde tenía que ir. Pero el éxito trajo consigo un nuevo peligro. El momento del contacto envió una oleada a través del umbral, un pulso de energía que los sensores de Webb detectaron inmediatamente. Esa señal sería visible para cualquiera que estuviera monitoreando la actividad del umbral, dijo, mirando fijamente sus instrumentos. Hearthstone la habrá detectado. Sabrán que aquí ha ocurrido algo importante. Reed miró a su hija, con una mezcla de agotamiento y alegría en el rostro. ¿Cuánto tardarán en llegar? ¿Días? Quizá una semana, si tenemos suerte. Webb comenzó a recoger el delicado equipo. Enviarán un equipo más grande. Traerán el dispositivo y esta vez no pedirán permiso. Sarah se puso de pie. Entonces debemos estar preparados. Hay que completar la protección. Hay que estabilizar el umbral y Maya debe estar preparada para demostrar que la curación es más fuerte que la destrucción. El momento de paz se hizo añicos. Se les acababa el tiempo. El asedio para el que se habían estado preparando estaba a punto de comenzar. Llegaron al amanecer, 6 días después, no con sigilo, sino con una fuerza abrumadora. Reed oyó primero los helicópteros. 2 de ellos, de grado militar, aterrizaron en el claro. El equipo inicial de Webb había abierto un camino a media milla de la propiedad. Luego llegaron los vehículos terrestres, que de alguna manera lograron atravesar un terreno que debería haber sido imposible.
Alguien con dinero y autorización del gobierno había despejado una ruta de acceso durante la noche. ¿Cuántos?, preguntó Mir, de pie junto a él en la ventana. Webb, que se había quedado para ayudar a completar su trabajo, contó con prismáticos, 20 personas y equipo pesado, y su voz se volvió monótona. Trajeron el dispositivo. Reed lo vio mientras lo descargaban. Una máquina compleja del tamaño de una furgoneta de carga cubierta de antenas y lo que parecían enormes bobinas electromagnéticas. Incluso sin entender la tecnología, podía sentir que algo no estaba bien, que se oponía fundamentalmente al equilibrio natural que habían estado tratando de mantener. Sarah y los otros ancianos se habían marchado 2 días antes para reunir a la comunidad en general, prometiendo regresar con refuerzos. Aún no habían vuelto. «Solo estamos nosotros», dijo Maya en voz baja. 3 personas y una protección incompleta. 4 personas, dijo una voz desde la puerta. Se volvieron y vieron a una de las antiguas miembros del equipo de Webb, una joven ingeniera llamada Chen, que había formado parte de la primera visita. Llevaba una mochila y tenía una expresión de firme determinación. «Dr. Webb», dijo, «no podía permitir que hicieran esto. He visto sus cálculos revisados. Si activan ese dispositivo aquí, el umbral no se cerrará, se fracturará. Tendremos rupturas que se abrirán aleatoriamente a lo largo de cientos de kilómetros». «Entonces, ¿por qué nadie más escucha?», preguntó Webb. «Porque a la Junta ya no le importa la ciencia. Les importa la inversión. Han prometido al ejército tecnología de transporte instantáneo. Han prometido beneficios a los inversores. La verdad no importa cuando hay tanto dinero en juego». Reed observó al equipo que estaba fuera montando el dispositivo. Trabajaban con eficiencia militar, estableciendo un perímetro y un centro de mando. No se trataba de una fuerza de negociación. Se trataba de una ocupación. Un altavoz crepitó al encenderse. «Atención, ocupantes de la estructura. Están invadiendo terrenos bajo jurisdicción federal. Tienen 1 hora para evacuar antes de que comencemos las operaciones. No pueden hacer eso». Maya dijo, «Esto es propiedad privada». La expresión de Webb era sombría. «Dominio eminente. Deben haberlo aprobado. Threshold Holdings tiene suficientes conexiones gubernamentales para hacerlo realidad. No se llevarán este lugar», dijo Reed con rotundidad. «¿Con qué lucharemos contra ellos?». «Con esperanza y arquitectura», preguntó Chen sin malicia. «Tienen autoridad legal y suficiente potencia de fuego para hacer frente a la resistencia. Tienen autoridad para ocupar el terreno», dijo Reed, con su mente de arquitecto analizando el problema desde un punto de vista estructural. «Pero no tienen autoridad sobre el umbral en sí. Eso no es propiedad. Es un fenómeno natural». Maya lo entendió inmediatamente. «Si podemos demostrar que el dispositivo causará daños catastróficos, no solo a nosotros, sino a la zona circundante, se trata de un problema medioambiental. La EPA tendría jurisdicción. Necesitaríamos pruebas», dijo Webb. «Datos en tiempo real que muestren lo que ocurre cuando se detiene», dijo con los ojos muy abiertos. «Eso es, dejamos que activen el dispositivo, pero documentamos exactamente lo que ocurre. La fractura del umbral, la cascada de energía, el peligro para todos en la región». «¿Quieres dejar que rompan el umbral?», preguntó Reed horrorizado. «No, quiero dejar que lo intenten, pero ya lo habremos estabilizado utilizando el método de Maya. Su dispositivo fallará de forma espectacular y lo suficientemente peligrosa como para forzar la intervención federal». «Eso es increíblemente arriesgado», dijo Chen. «Si nuestra estabilización no es perfecta, entonces todos moriremos junto con todos los demás en un radio de 50 millas cuando la realidad comience a desmoronarse». «Sí, lo sé». Webb miró a Maya. «¿Puedes hacerlo? Estabiliza el umbral como te enseñó Sarah. Manténlo estable mientras ellos intentan romperlo». Maya estaba pálida, pero su voz era firme. «Puedo intentarlo». Afuera, el equipo táctico estaba instalando los componentes principales del dispositivo. Tenían 45 minutos antes de que expirara el plazo de 1 hora. Reed comenzó a comprobar la integridad del techo doble, cada poste de soporte, cada conexión. Chen ayudó a calibrar los sensores para registrar lo que estaba a punto de suceder. Maya se situó en el centro del círculo protegido, respirando lentamente, preparándose para lo que Sarah le había enseñado. El entrenamiento había sido apresurado, incompleto.
Sarah les había advertido que Maya no estaba preparada para algo tan grande. Pero estuviera preparada o no, se les acababa el tiempo. Están encendiendo, dijo Chen, mirando sus instrumentos. El dispositivo está generando su carga inicial. Cuando alcancen la potencia máxima, liberará un pulso electromagnético diseñado para colapsar la estructura cuántica del umbral, lo que en cambio lo destrozará, dijo Webb, a menos que Mayer pueda mantenerlo unido. Reed se acercó a su hija y le puso las manos sobre los hombros. No tienes que hacer esto. Podemos evacuar, vivir para luchar de otra manera. Maya lo miró, y en sus ojos vio algo que no había visto en años. Confianza absoluta. Construiste un refugio para protegerme. Ahora me toca a mí proteger lo que tú construiste. Así es como funciona, ¿no? Nos protegemos mutuamente. Antes de que Reed pudiera responder, el dispositivo exterior comenzó su secuencia de encendido final. Un zumbido llenó el aire, cada vez más fuerte, haciéndole doler los dientes y nublarle la vista. Todos a sus posiciones, ordenó Webb. Maya, inicia la estabilización. Reed, prepárate para reforzar la estructura física cuando llegue la energía. Chen, documenta todo. Maya cerró los ojos y comenzó a cantar una de las viejas canciones que Sarah le había enseñado. Una melodía que parecía resonar con algo más profundo que el sonido. El dispositivo exterior alcanzó la potencia crítica y comenzó la batalla por el umbral. El pulso golpeó como un golpe físico, deformando el aire mismo. Reed lo sintió en sus huesos. La realidad se doblaba. Las reglas normales del espacio y el tiempo se convertían en sugerencias en lugar de leyes. El doble techo crujía bajo tensiones que no tenían nada que ver con el peso o el viento. La canción de Maya nunca vaciló. Tenía los ojos cerrados y el rostro sereno, a pesar del caos que estallaba a su alrededor. Reed podía ver cómo el umbral respondía a su voz, a su presencia, a cualquier conexión que se hubiera forjado cuando ella nació en ese lugar hacía 15 años. Afuera, los operadores de los dispositivos gritaban confundidos. Sus instrumentos mostraban que el pulso se había disparado correctamente. Potencia máxima, puntería perfecta, pero el umbral no se derrumbaba. En todo caso, se estaba volviendo más estable, más definido. Está funcionando, susurró Webb, observando sus sentidos. Maya está armonizando con la frecuencia natural del umbral. En lugar de ser destrozado por el pulso, está utilizando esa energía para fortalecerse. Pero había un costo. Reed lo vio en la forma en que las manos de Maya temblaban y en el sudor que le brotaba de la frente a pesar del frío. Ella estaba sirviendo de conducto para energías masivas, canalizándolas, dirigiéndolas, evitando que lo destrozaran todo. No puede mantener esto por mucho tiempo, dijo Reed. No tiene por qué hacerlo. Solo lo suficiente, señaló Webb hacia sus instrumentos. Ahí, el dispositivo se está quemando. Lo forzaron demasiado tratando de superar su resistencia. Afuera, las alarmas comenzaron a sonar. Las bobinas del dispositivo estaban al rojo vivo y salía humo de su carcasa. El equipo táctico se dispersó cuando los componentes comenzaron a fallar de forma explosiva. Pero estaba sucediendo algo más. El pulso umbral, redirigido y armonizado por los esfuerzos de Mia, estaba teniendo un efecto inesperado en los vagabundos. Se estaban volviendo visibles, no solo para Maya, sino para todos. Docenas de ellos, quizás cientos, sus formas solidificándose entre el aire y la luz. El equipo táctico se quedó paralizado, contemplando aquella imagen imposible. Cosas perdidas, ni vivas ni muertas, presionando contra los límites que por fin podían ver. Y Maya, sin dejar de cantar, comenzó a guiarlos. Reed observó con asombro cómo su hija, con los ojos aún cerrados, empezaba a hacer gestos con las manos, movimientos lentos y elegantes que parecían dibujar patrones en el aire. Los vagabundos respondieron, y su presión sin rumbo se convirtió en un movimiento con propósito. Seguían sus indicaciones, no alejándose, sino atravesando. Está abriendo un pasaje, dijo Webb, con voz apagada por el asombro. No estaba rompiendo el umbral, sino creando una puerta, una forma de que regresaran al lugar de donde habían venido. Uno a uno, los vagabundos comenzaron a desvanecerse, pero no en la nada, sino en otro lugar, en otro estado de existencia que, por fin, misericordiosamente, era adecuado para lo que se habían convertido. La confusión en sus movimientos dio paso a algo parecido a la paz. El dispositivo exterior dio un último y catastrófico impulso
y murió por completo. El silencio se apoderó del claro, solo roto por la canción de Maya, que ahora iba decayendo, llegando a su fin natural. Cuando finalmente abrió los ojos, el umbral seguía intacto, incluso más fuerte. Las piedras fronterizas brillaban débilmente con patrones que Reed nunca había visto antes, símbolos que se activaban en secuencia como un mensaje escrito con luz. La líder del equipo táctico, una mujer de rostro severo de unos 50 años, se acercó con cautela al círculo protegido. Lo había estado grabando todo con su teléfono. ¿Qué acabamos de presenciar?, preguntó con voz temblorosa. Webb ha dado un paso adelante. Has presenciado una estabilización controlada del umbral mediante resonancia armónica. Tu dispositivo ha fallado catastróficamente, tal y como predijeron mis cálculos revisados. Si el umbral no hubiera sido estabilizado por personal cualificado, señaló Amaya, la liberación de energía habría fracturado la realidad en toda esta región. Miles de muertos, fisuras incontrolables abriéndose aleatoriamente durante décadas. La líder táctica miró su dispositivo destruido, las caras de conmoción de su equipo y el brillo de las piedras fronterizas que se desvanecía lentamente. Tengo que informar de esto. Por favor, hazlo, dijo Webb. Informa de que el mantenimiento del umbral casi provoca una catástrofe. Informa de que su enfoque era fundamentalmente erróneo. E informa de que hay una forma mejor, trabajando con los umbrales, no contra ellos. Chen levantó su equipo de grabación. Tengo todos los datos, lecturas de temperatura, firmas energéticas, patrones de fluctuación de los umbrales, todo lo necesario para demostrar que este enfoque funciona y el suyo no. Reed vio a Sarah salir del bosque, seguida por docenas de miembros de su comunidad. Habían estado esperando, observando, listos para intervenir si fuera necesario, pero Maya lo había conseguido sola. La líder táctica hizo una llamada con su teléfono satelital. Reed no podía oír la conversación, pero podía leer el lenguaje corporal, la postura defensiva que daba paso a la resignación y luego a algo parecido al alivio. Cuando terminó la llamada, los miró con una expresión que Reed no pudo identificar del todo. Respeto, tal vez, o agotamiento. La operación de Hearthstone queda suspendida a la espera de una investigación federal. Ella dijo, deben permanecer en el lugar. La EPA y el Departamento de Energía están enviando equipos para evaluar la situación. Todo esto se ha convertido en un incidente grave. Bien, dijo Webb simplemente. Así debe ser. El equipo táctico comenzó a recoger su equipo, tratando el dispositivo destruido con la precaución de personas que acababan de presenciar algo que iba más allá de su entrenamiento. Maya se sentó pesadamente y Reed corrió a su lado. Parecía agotada, pero extrañamente tranquila. Los vi encontrar el camino de regreso, dijo en voz baja. Al final no daban miedo, solo estaban agradecidos. Sarah se arrodilló a su lado. Hicisteis lo que mi pueblo no ha podido hacer en más de un siglo. Mantuvisteis el umbral y ayudasteis a los perdidos. Esa es la antigua costumbre, restaurada. El sol atravesó las nubes, calentando el claro invernal. La protección se mantuvo. El umbral permaneció estable. Y, por primera vez, Reed sintió que tal vez podrían sobrevivir juntos a esto. La primavera llegó suavemente a la naturaleza salvaje de Montana, derritiendo la nieve poco a poco y revelando el suelo que había estado oculto durante meses. Reed se paró en el porche que había construido además de la cabaña terminada en marzo, con la ayuda de Maya, y observó a su hija hablando con un grupo de estudiantes de posgrado de la Universidad de Montana. Habían venido a estudiar el umbral bajo la nueva Orden de Protección Federal, y Maya se había convertido en una consultora no oficial que explicaba lo que había aprendido sobre la dinámica del umbral. 3 meses desde el enfrentamiento, 3 meses de investigaciones, entrevistas, papeleo y la lenta acumulación de pruebas de que su enfoque funcionaba mejor que el de Hearthstone. La empresa se había derrumbado de forma espectacular. El intento de la junta directiva de encubrir el fallo de los dispositivos había fracasado cuando los datos de Chen se hicieron públicos. Varias agencias federales habían abierto investigaciones. Los inversores habían huido. En 6 semanas, Threshold Holdings se había disuelto en bancarrota y demandas judiciales. Webb había testificado ante el Congreso, explicando la ciencia que hay detrás de la protección de los umbrales y por qué convertir estos sitios en armas sería catastrófico. La historia de su hija,
compartida públicamente por primera vez, había conmovido a la gente de una manera que los datos nunca podrían. Ahora dirigía un nuevo instituto de investigación, una pequeña organización sin ánimo de lucro, centrada en comprender los sitios umbral sin explotarlos. Visitaba la propiedad una vez al mes, llevaba a estudiantes, recopilaba datos, aprendía. La cabaña también había crecido. Reed había añadido 2 habitaciones más, un cuarto de baño adecuado con un inodoro de compostaje y paneles solares que proporcionaban suficiente energía para los ordenadores y los equipos. Seguía siendo un lugar remoto, aislado, pero ya no era un refugio de ermitaño. Se había convertido en otra cosa, un centro, un lugar de reunión, un hogar. Sarah Crowfeather estaba sentada a la mesa, impartiendo una clase a jóvenes indígenas de 3 comunidades diferentes. Se estaba preservando el conocimiento ancestral, que se transmitía a una nueva generación que serviría como guardianes de los umbrales en toda la región. Maya se había matriculado en una escuela en línea, pero pasaba la mayor parte del tiempo aquí, aprendiendo tanto las formas tradicionales de Sarah como los métodos científicos de Internet. Había encontrado un camino que honraba ambas formas de entender lo antiguo y lo moderno, lo intuitivo y lo analítico. Jennifer había visitado una vez en abril. El encuentro había sido incómodo, tenso, lleno de viejas heridas apenas cicatrizadas, pero había visto a Maya, segura, decidida, genuinamente feliz. Y algo en la rígida certeza de Jennifer se había resquebrajado. «No entiendo lo que estás haciendo aquí», había dicho Jennifer, de pie en el claro, mirando el doble techo con evidente confusión. «Pero pareces estar bien. Las dos parecéis». Había buscado la palabra, completas, como si hubierais encontrado algo que os faltaba. Reed había comprendido entonces que el perdón no era algo que ocurriera de repente. Era lento, como la primavera que derrite el invierno, pero podía ocurrir, con tiempo y paciencia. Maya había decidido quedarse, no como castigo, ni como exilio, sino por elección propia. Se había modificado el acuerdo de custodia. Los veranos con Jennifer en Boston, los años escolares aquí en Montana. No era perfecto, pero respetaba lo que Maya necesitaba. La conexión con ambos mundos, con ambos padres, con ambas versiones de sí misma. Reed volvió al interior, donde Sarah estaba terminando su lección. Los alumnos, desde adolescentes hasta jóvenes adultos, escuchaban con la intensidad de quienes aprenden algo vital. «El umbral no es tu enemigo», decía Sarah. «Ni siquiera es realmente un lugar. Es una condición, un adelgazamiento de las fronteras entre los estados del ser. Vuestro trabajo como guardianes no es luchar contra él, sino mantener relaciones saludables con él, ayudar a guiar lo que se pierde, mantener el equilibrio». Después de que los alumnos se marcharan, Reed preparó café para él y para Sarah. Se sentaron en un cómodo silencio, mirando por la ventana cómo Maya enseñaba algo sobre las piedras fronterizas a los estudiantes de posgrado. «Es buena en esto», dijo Sarah. «Una profesora nata, una guardiana nata. La tierra eligió bien cuando la llamó de vuelta». «Nos quedamos», dijo Reed oficialmente. «Me han ofrecido un puesto en el nuevo instituto de investigación, diseñando estructuras protectoras para otros sitios umbral. A Ma le han pedido que forme a otros jóvenes que tienen el sitio». Sarah asintió sin sorpresa. «Esta tierra es ahora vuestra. Probablemente siempre fue vuestra desde el momento en que vuestra hija nació aquí. El umbral la reconoció y luego os llamó a ambos cuando llegó el momento adecuado». Reed pensó en ello. El destino frente a la elección, el azar frente al libre albedrío. Había pasado gran parte de su vida sintiéndose impotente, controlado por las circunstancias y sus propios fracasos. Pero ahora comprendía que, incluso en los momentos que parecían derrotas, se estaban sembrando las semillas para el crecimiento futuro. Perder la custodia lo había traído aquí. Construir en aislamiento lo había preparado para lo que se necesitaba. Fracasar como padre le había enseñado cómo tener éxito en ello. «Me alegro de que se rieran de mí», dijo Reed de repente. Sarah levantó una ceja. «¿Quiénes? Mi familia». Cuando vieron el doble techo, pensaron que había perdido la cabeza, pero sus burlas me liberaron de preocuparme por lo que pensaban. Me dejaron construir lo que había que construir sin intentar justificarlo ante gente que no lo entendería. A veces, la sabiduría de los necios parece una tontería para los sabios, dijo Sarah con una leve sonrisa.
Y a veces un hombre destrozado construye exactamente lo que un mundo destrozado necesita. Esa tarde, después de que los estudiantes y los visitantes se hubieran ido, Reed y Ma se sentaron juntos en el porche, contemplando la puesta de sol. El doble techo proyectaba largas sombras sobre el claro, pero eran sombras protectoras, ahora reconfortantes. ¿Echas de menos Boston?, preguntó Reed. Maya lo pensó. Echo de menos algunas cosas. Mi antigua habitación, algunos amigos. Pero no echo de menos quién era allí. Esa versión de mí misma estaba enfadada todo el tiempo porque intentaba ser algo que no era. Y ahora soy exactamente quien se supone que debo ser. Guardiana del umbral, artista, hija de ambos mundos. Se recostó contra su hombro. Hija de un hombre que construyó un refugio cuando su familia se reía y resultó estar protegiendo algo que ninguno de ellos podía ver. Reed la rodeó con el brazo. Sintió su calor sólido, su absoluta realidad. Había construido este lugar pensando que estaba construyendo un refugio contra el fracaso, pero en realidad había construido un puente entre mundos, entre estados del ser, entre quien había sido y quien podría llegar a ser. A veces, cuando la vida te destroza, necesitas construir algo que nadie más entiende. Y a veces, si lo construyes lo suficientemente bien y esperas lo suficiente, las personas que más te importan encontrarán el camino hacia ti a través de esa estructura. Encontrarán el camino a casa. Los vagabundos seguían viniendo por la noche, pero ahora venían en paz, sabiendo que Maya los guiaría cuando estuvieran listos. La protección se había fortalecido al haber sido puesta a prueba. Y bajo el doble techo, en la cabaña construida por las manos de un padre y bendecida por el regalo de una hija, se había forjado un nuevo tipo de familia. Una basada en el entendimiento más que en la obligación, en el propósito más que en el accidente, en el reconocimiento de que a veces las arquitecturas más extrañas, las que no tienen sentido práctico, las que la gente se ríe, las que parecen imposibles, son exactamente lo que se necesita para proteger lo que más importa. El amor, la conexión, las segundas oportunidades, el hogar.